Gracias, Fernando. Como os decía Fernando, bienvenidos y bienvenidas a todos, a los que habéis estado en los módulos anteriores y a los que no, pues ahora me presentaré, pero sobre todo, bienvenidos y encantado, como decía Fernando, de acompañaros durante todas estas horas, ¿vale? En este bonito proceso, por decirlo así, de crear o de ayudaros a crear vuestro negocio online, ¿vale? Antes de empezar o antes de comenzar a meternos un poquito en materia, sí que quería contaros un par de cosas importantes con respecto un poco, luego, pues como siempre me tocará presentarme y esas cosas, ¿vale? Pero os quería contar un poco alguna cosa con respecto a la metodología, ¿vale? Primero, toda la documentación que vamos a colocar aquí, como ya sabéis de otros módulos, Fernando os la hará llegar vía correo electrónico, lo colgaremos en un espacio que os contaremos ahora, ¿vale? Segundo, el módulo 9, ¿vale? Pues tiene un montón de partes, un montón desde la apariencia y diseño, que comenzaremos a hablar hoy, hasta el final, que es realmente generar una tienda online. La idea, para hacerlo un poco más ameno a todos y no pegarme yo todos los días 3 horas y 10 o 3 horas y cuarto hablando, la idea es que iremos alternando un poco. Así que hoy, mañana y quizá el miércoles sean días más duros o más densos de teoría, pero si a partir del jueves empezaremos ya a tocar máquina, con lo cual iremos viendo esto a través de plataformas o a través de una plataforma de comercio electrónico. ¿De acuerdo? ¿Qué haremos también? Pues lo que vamos a utilizar va a ser una herramienta que, bueno, si no conocéis, os la presentamos ya directamente, que es Google Classroom, ¿vale? Entonces utilizaremos Google Classroom para poner o para meter toda lo que es la información o la documentación del curso, ejemplos, trabajos y demás. Hay un Classroom que ya hemos creado, bueno, nos ha creado Fernando amablemente y que lo tenéis aquí, creo que ahora se tiene que ver, ¿vale? Allí, Sí, se está viendo. ¿vale? Entonces es un Classroom donde iremos colgando toda la documentación extra, ejercicios que os iré poniendo, lo que vosotros vayáis haciendo para que yo os lo pueda corregir y demás, ¿de acuerdo? Para esto necesitamos que bien a la dirección que os ha comentado Fernando de mail o bien a mi dirección, que os la pasaré ahora, entiendo que es más fácil que se lo hagáis a Fernando, tenéis que pasarnos una cuenta de Gmail para que os podamos dar acceso al Classroom, ¿vale? Entonces, bueno, pues directamente Fernando os irá dando acceso al Classroom y aquí tendremos todo el contenido, ¿sí? Vale. Con respecto a la plataforma sobre la que vamos a desarrollar la tienda online. Ahora mismo, cuando allá por septiembre, ¿verdad, Fernando? Que empezamos a hablar del curso, pues nos planteamos un poco cómo hacer el temario y qué ver en el curso, ¿no? Pues evidentemente había dos plataformas, o hay dos plataformas que son las que están en liza ahora mismo, que por un lado es PrestaShop y por otro lado es WooCommerce, ¿vale? Que es la plataforma de WordPress, y en principio, bueno, pues la idea era desarrollar esa parte de la tienda online con una de las dos plataformas. Al final, como casi todos venís de la parte que habéis visto ya cosas de WordPress, e incluso por alguna encuesta que se ha pasado Fernando y algunos datos que tenemos, parece ser que casi todos estáis más orientados a la parte WooCommerce, ¿vale? Pues veremos la parte más práctica lo veremos con WooCommerce. Esto no quiere decir que los que quieran o los que tengan con PrestaShop, yo tendré un PrestaShop y os enseñaré ejemplos de cómo se implementan ciertas cosas en WooCommerce o en PrestaShop, pero la mayor parte o lo que sería el proyecto final, por decirlo así, pues debería de quedar montado o al menos medio preparado en WooCommerce, ¿vale? Tampoco es algo excesivamente preocupante, ¿vale? Para aquellos que vayan a hacerlo en PrestaShop, porque yo os digo que también siempre tendréis pues un apoyo, una ayuda a ello. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Hasta aquí? Todos de acuerdo, ¿no? Vale. Como os decía Fernando, simplemente, bueno, para que los que no me conozcáis y no sepáis mucho de mí, ¿no? ¿Quién es este hombre que está aquí? Como os decía Fernando, bueno, ahí tenéis en las presentaciones, os suelo poner el mail, mi mail y demás. Pertenezco a una consultoría que se llama Sefor Consulting, que llevamos 7 años en el mundo de Internet.
haciendo todo tipo de cosas, pero muy relacionados con el e-commerce, ¿vale? Pero bueno, pues ayer, como tenemos algo más de tiempo para estar en casa, recuerdo, cogía cosas de mis antiguos trabajos y en el año 2001 monté mi primer e-commerce para Europa. Mi primera propuesta de montar una tienda online fue para montar un desarrollo online para toda Europa, ¿vale? A partir de allí, bueno, pues he montado tiendas online en multitud de plataformas, con lo cual preguntar y exprimir todo lo que queráis. Estoy aquí para resolveros todas las dudas referentes al e-commerce que os pueda resolver, ¿vale? Desde tiendas con desarrollos propios, todas las plataformas, Zencar, Oscommerce, Magento, PrestaShop, WooCommerce, mm, Shopify, todas las que os podáis imaginar, he tenido el gusto de trabajar con ellas, con lo cual podréis preguntarme o hacerme consultas sobre cualquiera de ellas que os intentaré resolver. Sí que es cierto que en los últimos tiempos estamos más orientados y más en la parte de mi trabajo hacia WooCommerce o WooCommerce, como lo queréis llamar, y PrestaShop, ¿vale? Y luego también, como dice Fernando, muchos años trabajando ya con el IAF, ayudando a muchos emprendedores o pymes o pequeñas empresas a lanzar sus proyectos de e-commerce dentro de la comunidad y no solo dentro de la comunidad, ¿vale? Con lo cual, adelante y preguntar. Tenéis mi mail, tenéis por aquí los canales, vamos a estar muchas horas juntos, con lo cual, igual que os dije a los que habéis estado durante los otros módulos, preguntar todo lo que queráis y por favor que no se os quede nada nunca en el tintero. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, como os decía, el módulo 9 tiene un montón de partes, ¿vale? Que arrancamos con la apariencia y el diseño de una tienda online, ¿vale? Vamos hablando del catálogo de productos, de la búsqueda de productos, de las recomendaciones, del carrito de compra, de un montón de partes o de pequeños complementos que tiene una tienda online, ¿vale? Pasando pues por métodos de pago, certificados de seguridad, bueno, miles de cosas, ¿vale? Para acabar desarrollando una tienda online a través de un CMS. ¿Vale? En este caso, el CMS, como os decía, que se haya seleccionado, que se ha elegido para desarrollar la tienda, será WordPress y dentro de WordPress será su opción de comercio electrónico, que es WooCommerce. ¿Sí? Pero antes de empezar a hablar de la apariencia y de todas estas cosas, sí que me gustaría que hablásemos un poco y comentaros un poco, primero, que tengamos claro a fecha 9 de noviembre del 2020 cómo está el panorama del e-commerce en el mundo, ¿vale? Y cómo está el panorama del e-commerce en España, ¿vale? Porque sí que es cierto que, como ha dicho Fernando, hace 10 meses o hace 12 meses este curso no es que no hubiera tenido sentido, tenía todo el sentido del mundo, pero no era un curso tan necesario y ahora mismo esto se ha convertido en algo, bueno, pues necesario y una herramienta para muchas empresas pues de continuidad de negocio o de llamarlo como queráis, porque desgraciadamente, bueno, pues el panorama a nivel nacional y a nivel mundial ha cambiado bruscamente, ¿vale? Entonces, bueno, me gustaría antes de esto, quiero contaros un poco cómo está el panorama desde el punto de vista del e-commerce y qué cosas se están haciendo en el e-commerce y cómo ha cambiado el e-commerce vamos a decir, el último año, ¿vale? Entonces, bueno, como tenemos tiempo, vamos a hacer muchas horas, tendremos esto. Además de esto, también comentaros un tema. Intentaremos, por bien de mi garganta y de vosotros, intentaremos en estas 3 horas y cuarto hacer un pequeño descanso, ¿vale? Pues sobre las 10:30, 11, bueno, depende cómo sea, haremos un pequeño descanso todos los días, que bueno, pararemos el vídeo, yo ocultaré el vídeo y tal, simplemente para que eso, y haremos un descanso pues de 10 minutitos, un cuarto de hora. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda? A ver que no veo el chat, perdón. ¿Todo ok? No, una Vale. alumna, Televisión Alcaleña, que está intentando, no tiene todavía sonido, intenta entrar con otro dispositivo a ver cuál es la razón, y si tienes una tablet, un móvil, etcétera. En la parte inferior de la pantalla tienes el símbolo de micro y tienes una pestañita
¿vale? En la parte de arriba de ese botón. Ahí tienes la opción de que te salga el audio por varios sitios, ¿vale? Intenta cambiar esa opción, a ver si así puedes escuchar. ¿Sí? Sí, sigue, Vale, venga, a ver si lo seguimos. intentamos solucionar. Vale, perfecto. Es que cuando, lo que os digo, cuando comparto la pantalla el chat se me deja de ver, entonces es un poquito complejo. Pero bueno, vale, seguimos. Bueno, ¿qué es lo que quería un poco pensar o un poco que de alguna manera entre todos, no sé si decir que pensásemos o nos diésemos cuenta realmente dónde estamos ahora mismo situados, ¿vale? Lógicamente, no hace falta que recordemos estos momentos, ¿vale? Que todos hemos conocido y todos hemos vivido, que pasaron a través de, bueno, que pasaron durante, o que empezaron el mes de marzo y se alargaron durante marzo, abril, mayo y parte de junio, ¿vale? En la cual, debido a la alerta sanitaria, a la pandemia, como lo queramos llamar, o al estado en el que estamos y que tampoco estamos mucho mejor, ¿vale? Pues hubo un cese de actividad y un parón bastante importante en las actividades de toda la gente, ¿vale? ¿Qué ocurre? Pues lógicamente que países como España, en los cuales la gente somos muy sociales o muy sociables, llamarlo como queráis, que nos gusta salir, que nos gusta pasear, que nos gusta bueno, pues relacionarlos con el prójimo, ¿vale? Pues este parón ha sido mucho más severo, mucho más duro, ¿vale? Sobre todo para los negocios, porque había muchos negocios que no tenían ninguna vía alternativa para comunicarse con sus clientes. Si yo ahora a todos los que estáis aquí os pregunto cuántos de vosotros conocíais el teléfono o el email de vuestro pescatero, de vuestro carnicero, de vuestra peluquería, del bar donde soléis ir a cenar una vez al mes, de la tienda de donde, no sé, donde compráis la ferretería de vuestro barrio, pues el 90% me va a decir que no tenéis ni idea y que la única manera de comunicaros con esos comercios era presentándoos físicamente en la puerta del comercio, ¿vale? Incluso se puede llegar a dar el caso, ¿vale? De que no sepamos ni cómo se llama el comercio, ¿vale? Vamos a una frutería y resulta que, bueno, tiene un cartel que se llama Frutería José Luis, pero resulta que si miramos Frutería José Luis en Google no aparece. Mm, un listín telefónico nadie tenemos y de pronto de la noche a la mañana nos hemos quedado sin tener acceso a un servicio o a una empresa que tenía al cual hasta ahora era nuestro proveedor habitual. Y hablo ahora de un particular. Claro, para el particular esto es un grave problema, ¿vale? Pero para la tienda todavía más, porque de golpe y porrazo ha perdido eh, la comunicación con sus clientes. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que se han dado cuenta, o nos hemos dado cuenta de que este sistema de trabajar o de, no sé, de comunicarnos está muy bien y es maravilloso y nos sigue encantando y de hecho es el sistema por el cual los españoles preferimos o seguimos prefiriendo comunicarnos con la gente, pero claro, en el momento en que no podemos salir, pues esto falla, ¿vale? ¿Qué ocurre? De los Pirineos hacia arriba, Francia no tanto, pero conforme vamos subiendo más arriba, ¿vale? Pues hay ciertos países que, bueno, pues por el clima, por la forma de ser de la gente, porque se hace más pronto de noche, por diferentes historias, bueno, pues tenían esto, digamos, más interiorizado y era más habitual, pues llamar a tu tienda para hacer un pedido y que te lo trajeran a casa o comprar a través de, ya no digo de internet, de cualquier otro medio que no fuera el simple hecho de ir a el puesto a hablar sobre el partido de fútbol. Joder, qué mal ayer el Zaragoza, no sé qué, ostras, otra vez, qué tal. Bueno, pues esto era lo que nos gustaba hasta marzo y lo que hacíamos de manera habitual. Y esto es lo que de marzo a ahora, pues cada día estamos pudiendo hacer menos, ¿vale? Para el comprador es un problema,
Y el grave problema es para el vendedor o para las empresas, porque vuelvo a repetir, se ha dado cuenta que su modelo de negocio de venta funciona, pero su canal de venta, que era el canal físico, pues se ha pegado un batacazo más que importante. ¿Sí? Mientras que pasaba, pues pasaba que el que tenía vías alternativas o estaba haciendo cosas de manera alternativa, de pronto empezó, sobre todo los meses de marzo, abril y mayo, a tener unos crecimientos, bueno, brutales, no, lo siguiente, ¿vale? Siempre ponemos en este tipo de presentaciones, siempre hablamos del tema de Amazon porque quizás sea el más significativo o el que más números más salvajes ha dado, ¿vale? Pues como allí que estaba hablando de que vendía durante pleno confinamiento $10.000 por segundo a nivel mundial, que es una auténtica barbaridad. Pero fijaros, sin embargo, que también os digo que están hablando de, como os pone, pues que el e-commerce crece por encima de un 55%, o que la venta online, bueno, pues evidentemente salva a muchos comercios durante la pandemia, ¿vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que aquel que tenía un e-commerce, bueno o malo, ¿de acuerdo? Durante la pandemia ha ido mucho mejor. Teníamos clientes que alguna vez lo he comentado, ¿vale? Y no hay ningún problema, que estaban haciendo, que han pasado de tener una tienda online con, no sé, 10, 15, 20 pedidos al mes a tener 60 pedidos al día. Y esto, hablo de e-commerce de aquí de Zaragoza, ya no hablo, por supuesto, de Amazon, pero e-commerce que vendían absolutamente de todo, porque la gente, aunque el consumo se haya resentido, aunque, bueno, pues haya graves problemas de otro tipo, ¿vale? Pero la gente seguimos teniendo consumo, ¿vale? Seguimos necesitando o teniendo ese hábito de consumo. Algo curioso que nos pasó durante el confinamiento fue que tenemos un cliente, ¿vale? Que es una zapatería. Y todos podemos pensar, bueno, pues si yo me quedo en casa, claro, no voy a gastar zapatos, con lo cual una zapatería lo tiene bastante mal. Y sin embargo, este cliente empezó o sea, continuaba vendiendo y vendiendo mucho, porque era una zapatería, tenía una ventaja, o no, que era una zapatería de niños. Claro, a los niños les sigue creciendo el pie pese a que estén en casa, ¿vale? Entonces, como les sigue creciendo el pie pese a que estén en casa, pues un niño que te estaba utilizando unos zapatos para aprender a andar, o unas zapatillas para ir por casa, o unas zapatillas de deporte que aun con todo se las ponía en casa, pues poco a poco ha ido creciendo el pie y ha ido necesitando zapatos. Este cliente ha salvado su negocio gracias a su tienda online, ¿vale? Entonces, bueno, esto ha pasado y esto es una realidad que ha pasado. Y ha habido un crecimiento realmente brutal de ventas dentro de este periodo, ¿vale? Y barbaridades que nos llegan como esta, barbaridades con cariño, ¿vale? Como que Amazon va a llegar al 1.000.000 de empleados a nivel mundial. Entonces, claro, estamos hablando que todo lo que tiene que ver con el comercio electrónico, con la venta online, pues evidentemente durante estos meses, ¿vale? Ha crecido. ¿Qué ocurre? Que ha habido un crecimiento muy grande, ¿vale? Que evidentemente porque no lo podíamos soportar, el crecimiento se ha parado, ¿vale? Es decir, no estamos creciendo al mismo ritmo de ventas que se estaba creciendo en abril o en mayo, porque sería imposible, ¿vale? O sea, no podríamos llegar a esos niveles, pero sí que evidentemente, pues a lo mejor se ha mantenido el nivel de facturación o se está, bueno, pues creciendo un poquito. Pero podemos estar hablando de que tiendas online que estuvieran más o menos funcionando, entre la facturación de marzo y la facturación de abril, podíamos estar hablando de que había multiplicado por 3 o por 4 su volumen de facturación, ¿vale? Con lo cual era mucho y era muy importante. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Algún comentario hasta aquí? ¿No? Vale. Y como os digo, ¿esto a qué ha sido posible? Pues nos guste o no, ¿vale? Ha sido posible gracias a los negocios online, ¿vale? Gracias a que esas empresas
han tenido preparadas o han tenido ideas más o menos buenas, ¿vale? Para pasar sus negocios al mundo online. ¿Sí? ¿Y qué es lo que ha ocurrido también? Pues claro, ha ocurrido dos escenarios y dos escenarios que son totalmente diferentes, ¿vale? Y esto es lo que os quería aclarar un poco. Si este curso lo estuviéramos haciendo en abril en lugar de en noviembre, el escenario era totalmente diferente, ¿vale? En abril lo que necesitaban las empresas era poder tener una solución para poder contactar con sus clientes de manera online, de manera urgente y rápida, ¿vale? Y luego poder ir haciendo ese crecimiento de manera más o menos, por decirlo así, escalonada. Dicho de otra forma, el frutero de debajo de mi casa, ¿vale? El segundo día que fui a comprar durante el confinamiento me dijo, oye Isaac, pero ¿sabes que me puedes hacer los pedidos por WhatsApp? Sí, sí, me puedes hacer los pedidos por WhatsApp. Y me dio un número de WhatsApp. Entonces yo directamente, a partir de ese día, hacía mi pedido por WhatsApp y cuando mi pedido estaba preparado, el frutero me enviaba un WhatsApp diciéndome, ya tienes el pedido preparado. Y yo bajaba a la tienda y cogía, ¿vale? El pedido. Él había encontrado una solución rápida, sencilla y barata para salir del problema que tenía, ¿vale? Que su problema era, vuelvo a repetir, que había perdido el acceso a sus clientes, ¿sí? A partir de allí, bueno, pues el frutero, al igual que otras empresas, pues han ido destinando más tiempo o más recursos para poder realizar una tienda online o poder realizar un servicio online, ¿de acuerdo? Pero porque en este momento ya habían pasado ese primer embate, ¿vale? Entonces ahora mismo, en marzo se estaba buscando una solución rápida y ahora mismo lo que se está buscando es algo que con la menor inversión posible, tanto de tiempo como de dinero, podamos presentarnos o podamos salir a Internet. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Otro ejemplo real parecido al ejemplo que os ponía del frutero. ¿Vale? Voy a conectarme, perdón. Vale. Pues lo tenemos con otra empresa, en este caso aragonesa, ¿vale? Que era o que es Pastelería Tolosana. Esta gente, a partir del 20, del 25 de marzo, habilitaron un teléfono y un WhatsApp para hacer encargos, ¿vale? Mientras tanto, comenzaron a trabajar en su tienda online de encargos, hicieron una plataforma online para que la gente que quisiera pudiese directamente hacer cualquier pedido a su pastelería y ellos se la llevarían a casa, ¿sí? Ya habían solucionado el primer problema de conectar con sus clientes y ahora estaban pues haciendo las cosas pues de manera un poco más bonita o más agradable para conectar con ellos, ¿vale? Pero vuelvo a repetir, el primer problema y el primer escollo que tenemos que salvar ahora como empresa es qué ocurre o cuál es la forma de conectar con mis clientes, ¿vale? Para poder seguir conectando con ellos, ¿sí? ¿Cuántos de vosotros que ya estáis montados o ya tenéis o ya estáis en el mundo ahora mismo digital o tenéis un proyecto lanzado? ¿Vale? ¿Alguien de vosotros tiene una página de Facebook o una cuenta de Twitter o una cuenta de Instagram? ¿Hay alguien que tenga? Sí, Facebook, Aarón. Aarón, voy a aprovechar, como ya has hablado alguna vez, voy a aprovechar que hables. ¿Te parece? Sí, perfecto. Gracias, Aarón. Vale, te voy a hacer una pregunta y voy a intentar ayudarte, ¿vale? No necesitamos saber cómo se llama tu cuenta ni nada, ¿vale? Pero ¿sabes más o menos cuántos seguidores tienes en Facebook? Aproximadamente. Danos una... Pues
No lo mires, no me hace falta. Me da igual que me digas sobre 200, sobre 500, sobre 100, sobre 30, me da igual. ¿Cuántos más Pues o menos? sí, pues 200, 300 por ahí. Vale. Bueno, más, sí, más o menos. Aarón, Sí, si mañana Facebook decide cerrar tu cuenta, ¿qué ocurre? ¿Tienes alguna eh, manera de contactar con tus 300 seguidores de Facebook? entiendo que ahora mismo no. Más bien ellos conmigo que yo con ellos, No, entiendo. no, pero ellos son seguidores tuyos, son potenciales clientes o amigos o proveedores, pero realmente de ellos tú no tienes en ningún sitio, y esto no es una crítica, Sí, nos sí. pasa hasta que nos ponemos a pensar al 90% de la gente, ¿vale? No tenemos ni su mail, ni su nombre, ni sabemos nada de ellos. Solamente estamos muy contentos porque tenemos 5.000 seguidores en Facebook. Y mañana llega Facebook y nos cierra la página porque incumplimos cualquier política, ¿vale? Por ejemplo, no lo sé, ¿vale? Pero os habréis enterado que la semana pasada Facebook cerró una página con casi 300.000 seguidores que apoyaban a Trump, ¿vale? Con el tema de los votos. Y la cerró de la noche a la mañana porque decidió que no cumplía las políticas. Entonces, quiero decir, de pronto podrías llegar a perder lo que tanto tiempo te ha costado conseguir, porque 200 seguidores no se consiguen de la noche a la mañana, ¿vale? Entonces no tienes ninguna manera de contactar con esos seguidores y no la tendrías, ¿vale? O sea, te digo para que cuando acabe el curso ya te metas en la página de Facebook y empieces a por lo menos a apuntar los nombres, ¿vale? Para volverlos a encontrar en una Excel es suficiente, ¿vale? Sí. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Que lo mismo que te pasa a ti, Aaron, en este entorno digital, les ha pasado a muchas empresas. Ujú. Y yo tengo una ferretería y vendo un montón, pero no conozco a mis clientes. La ferretería física, ¿eh? Sí, bueno, sé que este se llama Paco y es de la Puebla del Findén. Sé que esta otra mujer pues está viuda y necesita no sé qué y tiene 3 hijos y siempre me viene a pedir llaves porque se le... Pero no sé, realmente no tengo una manera de contactar con mis clientes. ¿Sí? ¿Lo veis? Sí, sí. ¿Vale? Gracias, Aaron. Nada, sí. A partir de esto, mañana ya me contarás. Ya he sacado mis seguidores de Facebook. Os lo recomiendo a todos. Ojo, en Facebook, en Instagram, en todas las cuentas, ¿vale? Yo tengo clientes con 15, 20.000 seguidores en redes sociales que no saben quién son sus seguidores. Y dices, uff. Y sin embargo se preocupan en buscar gente para mandarles un mail, pero si ya tienes allí una base de posibles clientes, entonces, por eso os digo bueno, que hay veces que no es tan lógico. Entonces, como os decía un poco, lo que ha pasado es esto, y lo que han intentado las empresas es encontrar una vía de comunicación con sus clientes, y una vez que han encontrado una vía de comunicación con sus clientes, sea por el teléfono, sea por el WhatsApp, sea como sea, pues bueno, ya han intentado mejorar esas vías de comunicación a través de, en cualquier caso, pues de un negocio online o de una tienda online, ¿vale? ¿Qué nos va a permitir o qué nos permite el comercio electrónico? Pues lo primero y fundamental, continuar con nuestra actividad sin necesidad del contacto físico con el cliente. Mi frutero me sigue vendiendo los tomates rosas de Barbastro que me encantan, pero yo lo único que tengo que hacer es comprárselo por WhatsApp, o incluso tengo un carnicero aquí en Zaragoza que me traen la compra a casa, ¿vale? No tengo que tener un contacto directo con la carnicería, ni tengo que ir, ni tengo que hacer nada, ¿vale? También, evidentemente, nos dan nuevas oportunidades de venta con clientes remotos, ¿vale? Que podamos cubrir sus necesidades. Aquí todo está fenomenal, pero claro, al final resulta que cuando no puedo salir, pues hay mucha gente de alrededor de Zaragoza, no sé, de Zuera o de San Jorge, que es el pueblecito este que está en camino Huesca, o de Las Pedrosas, o de cualquier pueblo de estos que tenemos cerca, que estaba acostumbrado a venir a Zaragoza a comprar a Puerto Venecia, o ahora a no sé dónde, a la Torre Aulet, o al centro simplemente. Y ahora mismo,
pues no estamos en casa encerrados, pero tenemos un confinamiento perimetral que no permite que la gente entre. Bueno, pues la forma de saltarnos legalmente este confinamiento es poniendo nuestros productos en manos de aquellas personas, ¿vale? Nos va a permitir seguir atendiendo a nuestros clientes tradicionales, ¿vale? Los mismos clientes que teníamos, ¿vale? Los vamos a poder seguir atendiendo de la misma manera. No es la misma manera porque lo hacemos a través del online, pero el online al final, como veremos luego, es solamente un canal de venta, ¿vale? Y podremos probar nuevos productos, nuevas formas de ventas, ¿vale? Y sobre todo asegurarnos de poder o intentar continuar nuestra actividad, ¿vale? Hasta aquí, ¿todos más o menos de acuerdo? ¿Sí? Y como dice la canción, y siempre es una anécdota que me encanta porque, bueno, muchos la conoceréis, pero es algo que me parece brutal, ¿vale? Y que marca el comercio electrónico y marca la forma de pensar de la gente, es que los tiempos cambian, como decía la canción de Bob Dylan, ¿vale? Y o nos adecuamos a los tiempos o nuestros negocios desaparecerán, ¿vale? Y ahora ya no hay, con perdón, o ya no hay opción de paños calientes ni de cosas de estas, ¿vale? Según el negocio que tengamos, bueno, pues es posible que no desaparezca y que podamos seguir subsistiendo, ¿vale? De él, pero hay otros negocios que no. Todos sabéis de el problema que está teniendo el sector de la hostelería, ¿vale? El otro día hablaba con un hostelero que me decía: Isaac, hay veces, por respeto a todos los hosteleros, vamos a conservar su nombre en el anonimato, ¿vale? Dice, hay veces que me da vergüenza, ¿vale? Contar lo que me está pasando, ¿no? Dice, porque es que resulta que veo mis compañeros cerrados, mis compañeros con gravísimos problemas, y yo también los tenía, ¿vale? Y he decidido hacer una historia, un cambio de orientación de mi negocio y de demás, y estoy facturando casi 2.000 euros al día en bocadillos, que reparte a domicilio. Entonces, claro, cuando ves este tipo de soluciones, dices, bueno, no todo, si todos vendiesen bocadillos a domicilio, pues este no vendería 2.000 y vendería solamente 300 porque los otros 1.700 lo venderían en el resto. Pero la pregunta es, ¿por qué él los vende y la bocatería que está 4 o 5 puertas más allá no los vende? Pues simplemente porque él ha decidido que los tiempos cambian y que nos tenemos que adecuar a la nueva, bueno, pues a la nueva historia. Por eso os decía que lo que me encanta es la historia que seguro que alguno ha oído, ¿vale? De Blockbuster y Netflix, ¿vale? Cuando John Antioco, que era el CEO y el dueño absoluto de Blockbuster, pues rechazó en el año 2000 la posibilidad que le dio Red Hat de unirse o de montar una nueva plataforma de ocio que era Netflix, ¿vale? Bueno, le dijo que por favor, que él era la mayor plataforma de ocio a nivel mundial, sus videoclubs, sus historias, sus no sé qué. Bueno, en el año 2010 Blockbuster estaba en quiebra y Netflix se destacaba como una de las mayores plataformas digitales, que ahora mismo ya lo es. Ayer, paseando por la mañana por la Almozara, de pronto vi una tienda que se continuaba teniendo un cartel que ponía Videoclub y dije, uff, Videoclub, ¿esto qué es? Y evidentemente no había dentro un videoclub, ¿no? Había algo que no tenía nada que ver. Entonces, como os digo, por favor, adecuaros y empezar a cambiar y empezar a pensar. Pero también con una filosofía, que lo que hagamos hoy, a lo mejor en marzo del 2021 hay que modificarlo, ¿vale? El comercio electrónico y los negocios online tienen la virtud del cambio, pero también la necesidad del cambio, ¿vale? Y el propio negocio online os va a obligar a que estéis en constante evolución. ¿Sí?
Vale. Simplemente, bueno, las nuevas normas sanitarias nos obligan a reemplazar o a replantear muchos negocios. Las cosas ya no funcionan como antes, ¿vale? Nos guste o no. Hay gente en las cuales yo me puedo incluir que a mí hacer cola durante 15 minutos en la calle para comprar un producto o durante media hora en la calle para comprar un producto normal, pues igual no me sale a cuenta, ¿vale? Y prefiero comprarlo o hacer el pedido a través de la manera online, ¿vale? Lo que sabíamos ha dejado de funcionar. Os debéis adaptar de una manera rápida, ¿vale? Y vuestros negocios tenéis que pensar de una manera rápida, ¿vale? Y por supuesto, ahora mismo el tema no está tan bien, ¿vale? Y yo mi recomendación que os daría es que lo hagáis con el menor coste posible, ¿vale? Esto no significa que lo hagáis de manera gratuita y que no os gastéis lo que os tengáis que gastar, ¿vale? Pero que sí que a lo mejor llegue el momento de pensar un poco de que si podemos ahorrar €1, bienvenido sea. ¿De acuerdo? Bueno, cosas que nos ha enseñado el COVID y demás. Y luego, el comercio electrónico ha pasado o ha tenido la misma evolución, y esto sí que es importante, que hubiera tenido en 6 años de crecimiento, la ha pasado en 2 meses. Entonces, claro, las empresas, ni nosotros que nos dedicamos a esto, ni las empresas, ni nadie estaba preparado a ello, ¿vale? Esta evolución o este crecimiento ha pasado a ser una necesidad, ¿vale? Para muchas empresas. ¿Alguien puede imaginarse o puede plantearse o puede plantear o cree por qué ha sido esta evolución tan rápida, independientemente de la crisis sanitaria, de la pandemia, de no poder salir? ¿Qué es lo que nos ha llevado a esta evolución tan rápida del comercio electrónico? ¿Alguien se imagina? Yo voy preguntándose con los que suelo hablar, pero quiero que habléis todos. No sé, Tamara, David, Susana, Olga, José Ángel. Begoña, ¿por qué ha habido esta evolución tan rápida? Porque nos ha cambiado directamente el estilo de vida, no podemos salir de casa para comprar. Porque nos ha cambiado el estilo de vida. Sí, bien, pero el que te haya cambiado el estilo de vida, ¿qué es lo que ha cambiado en el comercio electrónico para que haya habido una explosión tan brutal ¿Se ha cambiado algo en el comercio electrónico? Para que haya habido una explosión tan brutal del comercio electrónico. ¿Habéis cambiado vuestros hábitos a la hora de comprar o a la hora de hacer cosas con comercio electrónico o no? ¿Alguien los ha cambiado? Vamos, no es que con el comercio electrónico, con el comercio en general. Muchas cosas las comprábamos en la tienda directamente. Y hemos vivido una situación que era imposible ir a la tienda a comprarlas. Entonces, ¿qué ha pasado? Claro, ¿Y entonces qué ha pasado? ¿Qué has pasado a comprar por e-commerce que antes no comprabas? Muchas cosas. Yo no compraba muchas cosas por internet. ¿Y compras esas cosas por internet? Y ahora es que compras muchas cosas por internet aunque tengas que devolverlas después. Pero no el hecho de devolverlas. A ver, yo lo que quiero, la reflexión que quiero que hagamos todos, ¿vale? Y que quiero que veáis es que, no lo sé, Erika dice que ahora tenemos el acceso en la palma de nuestras manos. Erika, ¿has comprado durante compras por comercio electrónico? Sí, ¿puedes hablar, Erika? ¿Puedes abrir el micrófono o no? Ah, vale. Pues no sé, alguien Yo, que... Isaac, Sí, yo creo que a la pregunta que has hecho, soy Aaron. dime, Aaron. Yo creo, siendo sincero, yo creo que al margen, además de la confianza que a ciertas generaciones nos puede inspirar más o menos Internet, que yo creo que va muy ligado la edad a la confianza en las tecnologías por el hecho de comprar una tarjeta de crédito. Yo creo que a gente con más edad eso le cuesta más, por lo que sea, por creencias, por desconfianza, pero yo creo que el verdadero culpable o
o impulsor de haber pasado tan rápido a comercio electrónico quizás sea esta sociedad que nos hemos metido de la inmediatez, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que Amazon, en mi caso, ha sido el detonante de que me ha llevado todavía pues, a consumir más online, ¿no? Sí, pero... Eso de tener un producto, comprarlo ahora por la tarde y que te ponga, si lo Mañana haces en menos de 2 horas, lo tendrás mañana. Sí, pero yo no me refería a ese tipo de cosas, Aaron, me refería vale. es que, claro, de pronto, de la noche a la mañana, vale, todo está claro que nos han encerrado y no podemos salir, como decía Susana, ¿vale? Y no puedo ir a la tienda, ¿vale? Pero ¿por qué el comercio electrónico ha pegado este subidón, ¿vale? ¿Y por qué se sigue manteniendo? Porque, claro, si esto hubiese solamente sido por motivo del encierro, en el momento en que el encierro se quita, el comercio electrónico vuelve a recuperar. O sea, claro, esto es como una campana de Gauss o como una chepa, por decir así, ¿no? En el momento en que el comercio, en que esto baja, o sea, que todos podemos volver a salir a la calle, volvemos a ir a las tiendas, ¿vale? Pero no ha sido así. Y luego, además, no solamente eso, sino lo que me refiero yo es que ha cambiado algo en los hábitos de compra o en las compras que la gente hacía de e-commerce hasta el 1 de marzo, si queréis, o del 1 de marzo en adelante. En vuestra propia experiencia, ¿habéis cambiado algo? Independientemente de que lo compremos a Amazon o lo compremos a donde sea. ¿Hemos cambiado algo? Quizás pueda ser que además de ropa u otros tipos de objetos, se compra también la compra diaria, ¿no? Pues alimentación, con productos consumibles, más perecederos. Correcto. Eso es lo que yo más veo. Correcto. El cambio fundamental, y eso es lo que estaba previsto que fuera de manera gradual hasta dentro de 6 años, era que el comercio electrónico se iba introduciendo poco a poco, ¿no? Pam, pam, pam. Y primero fueron si echamos vista atrás, ¿vale? Si alguien es al menos tan mayor como yo, ¿vale? Y conoce Internet de hace unos años, Amazon empezó vendiendo exclusivamente libros, CDs y películas. No vendía nada más. Y poco a poco, iba introduciendo nuevos productos, ¿vale? Luego empezaron los viajes, luego empezó el no sé qué, luego empezó tal, luego empezó, ¿sí? Es decir, íbamos metiendo nuestra propia confianza, como decía Aarón, en el comercio electrónico, iba metiendo diferentes productos. Un producto que, aunque nos parezca extraño, costó mucho en introducirse en el comercio electrónico, fue la moda. ¿Por qué? Porque a la gente nos gusta probarnos la camisa, el pantalón, las zapatillas, bueno, pues todo ese tipo de productos, ¿vale? Nos gustaba probarlos. ¿Qué ocurre? Cuando las grandes firmas empezaron a meterse y empezaron claro, si tú llevabas siempre zapatos de tal marca, ¿qué más te daba comprarlos en un sitio o en otro? Si ya sabías tu número. Si además facilitaban las devoluciones, pues bueno, más que más, ¿vale? Y poco a poco se iban introduciendo diferentes sectores o diferentes grupos de productos. Claro, de pronto aquí se pega el hachazo, no nos dejan salir de casa y evidentemente la gente, como ha empezado diciendo Susana y como luego, bueno, pues ha puesto ya Tamara, claro, nosotros todos necesitábamos al frutero. El 20 de abril, si alguno de vosotros que está aquí era autónomo, ¿vale? Autónomo o empresa o lo que fuera, pues tuvo que presentar el IVA, aunque luego se retrasase, pero había que imprimir facturas. Con lo cual, si me había quedado sin folios, ostras, las papelerías no eran sitios de primera necesidad. ¿De dónde sacaba un folio? ¿Vale? Pues lo tenía que comprar por internet. ¿Sí? Y si resulta que me iba a trabajar o me iba a no sé dónde y me iba a atar una mañana las zapatillas y se me rompía un cordón, ¿vale? ¿De dónde
¿de dónde cogía ese cordón? ¿O de dónde me compraba unas plantillas para no sé qué? ¿O dónde compraba la pasta de dientes? ¡Ostras! No tenía opción de comprarla. Durante el primer confinamiento, el primer mes, bueno, hasta el 5 o 6 de abril, grandes superficies como Alcampo y Carrefour estaban dando casi 20 días para entregar las compras que se hacían en online, porque no daban abasto, ¿vale? De todo el volumen de gente que estaban pidiendo en online. Entonces, claro, estas compras de artículos de primera necesidad fueron lo que han sido lo que realmente han hecho que la gente, bueno, pues se dé cuenta que puede comprar casi todo en Internet. En el año 2019, creo que está en el IAP, ¿vale? Si miráis, había varias cosas de productos que a la gente no le gustaba comprar por Internet, que eran alimentación, que eran medicamentos y que eran, en según qué sectores, ropa, ¿vale? Esos 3 obstáculos se han pasado, porque si yo estaba, bueno, tenía problemas y no me podía mover o tenía no sé qué historias, a lo mejor servicios como motofarmacia o cosas así, bueno, pues los podía utilizar a lo largo del confinamiento. Entonces, ese, como bien decía Tamara, ese cambio a los artículos de primera necesidad, ¿vale? O a los artículos cotidianos, ha sido lo que ha hecho que el comercio electrónico despegue hasta el punto en el que estamos ahora mismo, ¿vale? Porque ahora nadie somos raros. Si yo os digo que yo compro, no sé, pues que a mí me traen una tarta a casa porque la compro por internet, pues nadie me vais a llamar raro, ¿vale? Si yo os digo que nosotros estamos teletrabajando en la empresa y cuando a un compañero se le agotan las pilas o no sé qué, pues le compramos un blister de pilas por Amazon y se lo llevan por Amazon o por cualquiera, nadie somos raros por esto, ¿vale? Hace un año nos hubieran dicho, nos hubieran tachado de frikis para arriba, según lo que comprásemos. Ahora no, ¿vale? Entonces, como dice, esa cotidianidad o esa historia, pues claro, ha hecho que todo el mundo, que la mayor parte de la gente, comience a comprar en comercios electrónicos. Y luego ya hablaremos, o a lo largo de todos estos días que vamos a estar juntos, Aarón, ya hablaremos, que tienes mucha razón y estoy de acuerdo contigo, de temas como Amazon, que es la inmediatez, o de temas como el propio Amazon también, que es la confianza y demás. Pero esos son como dicen los catalanes, un más a más, ¿vale? Pero lo importante y lo que se ha detectado es la cotidianidad de estos meses, ¿vale? ¿Sí? Y como Javier preguntas, ¿dónde estaremos dentro de 6 años cuando todos los comercios estemos en la red y el pastel se divida mucho más? Pues yo no tengo ni idea, Javier, no tengo ni idea. Sí que te puedo dar una opinión, ¿vale? Y es que si dentro de 6 años tu comercio no está dentro de si ahora la tarta es, me lo invento, un 60% digital, un 40% online, offline o tradicional, pues dentro de 6 años será un 5% o un 10% o un 20% tradicional y un 80% digital. Claro, la tarta se va a reducir mucho más a nivel presencial que a nivel online, ¿vale? Y sí que es cierto también que a nivel online hay mucha más competencia y hay que hacerlo mejor, ¿vale? Pero bueno, luego ya hay opciones de comercios de proximidad y de muchas cosas. No penséis, y esto también a lo largo de estos días veremos, en una tienda online exclusivamente como un modelo de tienda online como Amazon, ¿vale? Es decir, como una tienda, cuando me refiero a Amazon, me refiero a una tienda que compro productos y envío a cualquier parte. Para mí, una tienda online como la que os he enseñado de pastelería Tolosana, como Mi Frutero o
o como la de la tartería, que creo que en los modelos anteriores también lo enseñé, para mí son tiendas online, vamos, más que tiendas online, ¿vale? Pero es que si yo soy una academia de inglés y vendo mis cursos o mis exámenes de certificación a Oxford a través de la web, también soy una tienda online, ¿vale? Y si soy un, no sé, un dentista y vendo mis citas a través de internet, también soy una tienda online, ¿vale? Entonces no solamente la tienda online al uso del carrito cojo y meto, sino que evidentemente hay muchas más opciones de tienda online, ¿sí? ¿Alguien más? David, cuando vuelva Fernando, que no sé si está, intentaremos que te suba a panelista, ¿vale? Lo subo. Vale. Javier, ¿a qué te refieres con marcar la diferencia? ¿Me oye? Sí, perfectamente. Buenos Vale. días. Sí, hola, buenos días. No, me refiero a marcar la diferencia porque, claro, al final, estar en Internet, yo lo que veo que es una oportunidad, está clarísimo, y que ahora sí o sí tenemos que sucumbir ante esta situación y no nos queda otra. Pero cuando de alguna forma estemos ya todos, quiero decir, o nos tendremos que hacer o agrupar de alguna manera los que seamos pequeños comercios, o si no, lo vamos a tener cada vez más difícil porque las grandes superficies y los grandes como Amazon o similares que ya están vendiendo, pues vamos, se comerán un espacio muy importante al comprar todo el mundo a través de Internet, cosa que ahora mismo está ocurriendo ya, pero no ocurre de una manera tan excesiva porque todavía hay gente que compra a través del comercio tradicional. Eso es a lo que me refiero. Pero es que yo te voy a hacer la pregunta al revés, Javier. ¿Qué es el comercio tradicional? No, me estoy refiriendo, cuando hablo de comercio tradicional, me estoy refiriendo más al comercio de un cierto tamaño. ¿Qué quiero decir? Más que tradicional, me estoy refiriendo al comercio pequeño. Vale, ¿Mm? ¿puedes ver, estás viendo mi pantalla? Sí, ¿Ves esto? sí. Es una carnicería de 2 personas. ¿Esto Ujú. es comercio tradicional? Para mí sí. Sí. Bueno, A ver, y ¿qué quiere esto, decir? y esto de sí, claro, pero espera, y esto de aquí, de la tartería que os decía, por no irnos a Tolosana, que puede ser una empresa más grande, esto de Sí. aquí es una empresa de 4 personas. Ujú. Esto es No, que comercio a ver, tradicional. Lo que pasa es que, a ver, lo que tenéis que ver es el e-commerce, no lo tenéis que ver solamente como un tema de subsistencia. O sea, a ver, hablaremos a lo largo de estos días, ¿vale? Yo creo que es un mal planteamiento el que dice, no, es que me tengo que meter en el e-commerce para competir contra Amazon. No, es que esto es como cuando antes te abrías una tienda física para competir con el Corte Inglés. Yo creo que es un error, ¿vale? Lo que creo que tenéis que enfocar es que si mi tienda es pequeña o tradicional, o llámala como quieras, bueno, pues podrá servir para hacer el tipo de trabajo que yo tenga que hacer, ¿vale? Y esta gente sigue vendiendo sus tartas, perdón, y maravillosas y buenísimas, ¿vale? ujú. ¿Qué pasa? Pues que ahora resulta que esta gente que están aquí, Madre Bedruna 10, no sé qué, pues bueno, pues claro, la gente pues tiene más reparos en ir a la tienda. Y resulta que en una tarta que, bueno, pues que la van a buscar, que no sé qué, pegarse un ratito fuera, porque solo por temas de aforo solo puede haber una persona a la vez en la tienda, porque la tienda es chiquitita y tal, no les apetece. Claro, ¿qué ocurre? Cuando yo puedo llegar y puedo, si yo quiero, porque me apetece, porque me gusta, porque están buenísimas y por lo que sea, si yo soy capaz de gastarme 55 euros en una tarta artesana y casera, ¿vale? Posiblemente no tendré, posiblemente, entre comillas, no tendré muchos problemas extras por gastarme 2 o 3 euros que creo que cobran por llevarme la tarta a casa cuando yo diga. Entonces, claro, esto, comillas, para mí es esta manera de reinventarme. Ellos no han cambiado su actividad y siguen dedicándose a lo mismo, ¿vale? La diferencia es que a ellos ahora sirven las mismas tartas que servían antes, pero su canal por donde le entran las ventas es diferente, ¿vale? Por eso, ¿dónde es que es un comercio tradicional? No, yo más me refería a un comercio que no está online. Mira, no sé tu sector, pero mira, Fontanería Carmelo.
una fontanería que está vendiendo a través de Internet. Bueno, pues es que está vendiendo a su gente de su zona de influencia y si le cae un pedido de alguien de Sevilla, pues le enviará unos grifos a Sevilla. No pasa nada. ¿De acuerdo? Entonces, por eso es un poco el decir, vamos a no a reinventarnos, sino a intentar llegar a mi gente, ¿vale? Que lógicamente en esto, ¿cómo se llama? En el mundo online tenemos más competencia, lógicamente, ¿vale? Pero yo ahora os pongo un pequeño ejemplo. ¿A qué supermercado sueles ir? Javier, ¿a qué supermercado Sí, sueles ir? pues ¿Mercadona, Carrefour? Mercadona, Eroski, depende. Mercadona, vale. Pero Ahora Mercadona imagínate que principalmente. Mercadona, yo te pongo un supuesto, ¿vale? Imagínate que Mercadona, cada vez que tú hicieses una compra en tu supermercado tradicional, ¿vale? Te metiese un pequeño papelito, ¿vale? En tu bolsa diciéndote, ya tenemos tu compra online. Recuerda que puedes comprar online desde cualquier sitio y te lo llevamos a tu casa. Envíos gratuitos a partir de 30 euros. ¿Cambia sigue siendo igual de tradicional o no el mercado la forma de vender de Mercadona? Porque si yo vivo en la Avenida Navarra, a mí me va a seguir sirviendo el Mercadona de Avenida Navarra. Sigue siendo lo mismo. Sigue siendo exactamente, para mí, el mismo formato de negocio, ¿vale? Otra cosa es que van a destinar gente a servirme online y que tendrán que tener una plataforma online. Claro, ¿qué es lo que consigue Mercadona? Pues Mercadona consigue que si a mí, por temas del que sea, no me apetece ir al supermercado porque cuando voy está súper lleno de gente y tengo miedo, respeto, lo que sea, por el tema de la alerta sanitaria, pues consigue que yo continúe comprando en ellos. Claro, si Mercadona no lo hace, pero a mí me llena la cabeza Carrefour de que hace este servicio, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer, Javier, si quiero comprar online? Irme a Carrefour, ¿no? Sí, claro. ¿Y hay diferencia entre un negocio y otro? Para mí ninguna. Para mí Carrefour y Mercadona, bueno, Mercadona más pequeño si quieres, pero son supermercados los dos. O sea, no es un tema de soy tradicional, negocio tradicional o no soy negocio tradicional, ¿vale? Es un tema de ¿me estoy adecuando a los nuevos tiempos o no me estoy adecuando a los nuevos tiempos? ¿Conoces Primark, la cadena de ropa? Sí, Sí. ¿Sabes lo que le ha ocurrido? no. Pues que la ha rescatado el gobierno alemán. Ujú, ¿Sabes por qué? no. Porque no tiene tienda online. Es Hombre, a fuerte, ver, ¿eh? este es el mismo ejemplo que pasó también, por ejemplo, con Kodak. Quiero decir, Sí, cuando claro. salió, por ejemplo, la fotografía también digital. Exacto, exacto. Es lo mismo que Quiero decir, Kodak. Es el mismo ejemplo que Kodak. Primark, por su modelo de negocio, no puede tener tienda online, porque como Primark compra algo y a lo mejor le dura 5 días, ¿vale? Porque no tiene un stock, no tiene colecciones, no tiene nada, su modelo de negocio no está pensado para el mundo online. Con lo cual, en el momento en que crash cerraron las persianas, cerraron las persianas. Y en Alemania y el gobierno alemán ha tenido que meter pasta en Primark. Porque se iba al garete. yo a lo que me Entonces, refería antes es que más que nada es que con esto, con el comentario que, o bueno, esto que es una realidad que hemos avanzado en 2 meses, lo que tendríamos que haber sí, avanzado en 6 años, lo que sí que hemos hecho ha sido adelantar, digamos, los hábitos de consumo. claro, Es decir, los hábitos de consumo se han adelantado. Entonces, o te adaptas a ellos o te quedas atrás, eso está claro. Es decir, al final te tienes que subir al carro que te toca. Y el que nos está tocando ahora es este. Pero claro. claro, a mí lo que me da mucho miedo es que cada día va a estar todo como mucho más fragmentado y como y va a haber más intrusismo de alguna manera, por decirlo de alguna forma, porque claro, al ser algo que es al vender por internet, realmente yo, por ejemplo, me dedico al tema de la decoración y al tema inmobiliario. Pero igual Vale, que y sobre todo más en el sector, dentro de la decoración, más en el textil, cortinas, tapicerías y demás. vale. Vale. ¿Qué quiere decir? Pues mi sector cada día está más atomizado en ese sentido. Es decir, Pero
pero no solamente pero no por el mundo online, por cómo está la sociedad. Sí, claro, claro. Es que, Pero porque cambian los hábitos de consumo. claro, pero no solamente es el mundo online. O sea, quiero decir, con todo el respeto, me imagino que a ti Zara Home te haría poca gracia. Porque es pero igual que a los de las tiendas de ropa Zara no les hizo gracia el día que se Claro. abrió, porque Ujú. es un sector que es competencia dura, muy dura, ¿vale? Y con unas condiciones muy potentes, pero no porque venda online, sino porque vende, ¿vale? Y esto nos pasa a todos. A lo que me refiero yo es que, como tú dices, lo que cambian son los hábitos de consumo y lo que tengo que hacer es adecuarme a esos hábitos de consumo. Y luego, ya cuando bajemos más abajo, veremos que quizá el error es, ostras, intentar parecerme, o sea, intentar cambiar el negocio porque lo voy a hacer online. No, 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 no. Tu negocio sigue siendo el mismo y seguirá siendo igual y seguirás teniendo los mismos clientes, ¿vale? Podrás llegar a un territorio más amplio, pero seguirás teniendo los mismos clientes, ¿vale? Lo único que tú vas a hacer es llegar como mucho a más clientes porque vas a llegar a una zona geográfica más amplia, ¿vale? Ujú. Pero lo que quiero decir es que, ostras, si yo soy una tienda, por ejemplo, por poneros otra tienda que tampoco está, por hablar de gente, por no hablar siempre de los mismos, ¿vale? O de los grandes, ¿vale? Yo soy, vuelvo a compartiros la pantalla, ¿vale? Yo soy esta tienda, ¿vale? Esta tienda es una tienda de productos gourmet que está en Egea de los Caballeros, ¿vale? Pues sus clientes son los mismos. Gente que es capaz de gastarse, pues no sé, vamos a ir aquí a los aceites, por ejemplo. ¿Vale? Pues gente que es capaz de gastarse 9 euros, ¿vale? En una botella de 250 mililitros de aceite. ¿Es diferente quién se lo compraba en físico a quién se lo compraba en online? No, es lo mismo. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que ahora, primero, todos estamos más o menos que no nos podemos mover, que hay confinamientos perimetrales, que GEA todos sabemos lo que le ha pasado y que, claro, pues ahora ella, su no, su mejor opción es vender online. Pero su público y su gente es la misma. Claro, que el que le compra en online de Málaga puede comprar aquí o puede comprar no sé dónde. Claro, pero para eso ella tendrá que dar un servicio, un no sé qué, algo diferente a lo que dé la otra gente. O dedicarse a vender a la gente de Gea y los alrededores y hasta Zaragoza, que es donde tiene sus clientes. No sé si me explico, Javier. Sí, sí, te O sea, explicas no perfectamente. es. Sí, no, sí, yo entender lo entiendo, que quiero decir, lo entiendo perfectamente. Lo único que a mí se me plantea otra figura que es la fidelización. Es decir, al final, cuando yo, por ejemplo, que no suelo comprar mucho a través de internet, o ¿Mm? más bien poco, o casi nada, ¿Mm? ayer, por ejemplo, me compré unos deportivos a una fábrica de Mallorca, porque quiero decir, ¿Mm? vi una información, me pareció que me encajaba y tal, y compré unos deportivos. Pues yo, por ejemplo, estos deportivos ya no los voy a ir a comprar a la zapatería donde suelo ir tradicionalmente, es decir, o al sitio donde voy a comprar zapatos tradicionalmente. Es decir, de alguna manera, quiero decir, hay más diversidad, entonces te aprovechas de esa diversidad, pero a la vez que te aprovechas también la pierdes. Que quiero decir, tienes esa Claro, doble moneda. que yo no te digo que no, pero si tu tienda tradicional, tú hubieras sabido antes que tu tienda tradicional vende los deportivos y tu tienda tradicional lo hubiera hecho bien, posiblemente dentro de tu esquema de compra, tu tienda tradicional hubiera estado dentro de los sitios donde elegir para comprar. A eso es a lo que voy yo. Lo que pasa Sí, es que posiblemente tu sí, tienda tradicional no sí, tenga pero tienda online. por ejemplo, volviendo al ejemplo que has puesto ahora de la tienda de Egea, que está muy bien. Esta tienda ¿Mm? de Egea seguramente, al tener presencia en Internet, según el tipo de productos que tenga, pues incluso a lo mejor habrá aumentado ventas, que puede ser que aumente hasta ¿Mm? ventas. Porque quiero decir, su sector ya no solamente abarca Egea, el comercio ya de ¿Sí? proximidad, sino que es un comercio mucho más amplio porque ya lo puede mandar a cualquier punto de España o donde esté, digamos, ubicado. ¿Sí? Pero de alguna manera, igual que le ocurre eso, también tiene, por otra parte, el contra de lo que estoy comentando. Quiere decir, gente de GEA, que a lo mejor él vende 10 tipos de aceite, pero hay quien ¿Mm? vende otro tipo de aceite que él no tiene. Es decir, porque tú no puedes acaparar todo el mercado de un producto. Entonces, ese cliente
como tiene la opción de comprar por internet, va a comprar productos que a lo mejor tu comercio tradicional no los tiene simplemente, o porque tú te apetece probar otra cosa distinta. Eso es a lo que me estoy refiriendo, ¿eh? Claro, pero Te quiero decir que sí que es verdad que es un toma y dame. claro, pero la pregunta sobre esto es, ¿y si él no los tuviera? Si él no los tuviera, ¿el qué? A ver, si esta tienda de Gea no tuviera estos productos o no estuviera en internet, ¿tú crees que el señor que no le compra a ella porque compra en otra tienda, no compraría en la otra tienda? Sí, a ver, si yo no estoy hablando de eso, yo la base ya primera, si no al final Es no que no, seguimos no, mucho no, del tema. por eso no acabo de entender cuál es no cuál es el problema, sí que entiendo el No, problema, pero no, si no es ningún problema. ¿Qué quiero decir? Ahora mismo el internet, ahora mismo actualmente, tal como está, mm, es una oportunidad. Ahora mismo. Por eso decía al principio que cómo estaremos dentro de 6 años. Dentro de 6 años no sé si internet ya será una oportunidad. Yo recuerdo también cuando los bancos, por ejemplo, empezaron a abrir por las tardes. Y empezaron a abrir los bancos por las tardes como, digamos, como una novedad, como mm, una manera de captar clientes. Eso ha evolucionado y ya el banco ya no abre por las tardes ninguno y por las mañanas abren, pero bueno, llegaremos a un momento que ya que vemos no que cada abrirán. día se están comprimiendo más. Quiero decir, cada día hay menos bancos, están cerrando más sucursales, están haciendo unos recortes más. Quiero decir, pues al final es lo que estamos hablando, que cuando tú haces algo y es novedoso, o de alguna manera te diferencia, sí que de alguna forma golpeas en el mercado y puedes tener posibilidades de éxito. Cuando ya todo el mundo está haciendo lo mismo o de alguna manera buscas esa diferenciación, pues es muy difícil el poderte hacer hueco. Eso es a lo que me refiero. Pero, a ver, que hablaremos más, Javier, durante estos días y ahora luego con el comercio hablaremos. Pero es que el planteamiento, y te digo, ya te digo que es lo que os he dicho al principio, que llevo muchos años en esto del comercio electrónico, el planteamiento erróneo para mí no es ese. El planteamiento erróneo de base es decir, pensar que el comercio electrónico es otra cosa. El comercio electrónico es un canal para que vosotros podáis captar clientes para vuestro negocio, sea como sea vuestro negocio y estén donde estén vuestros clientes. ¿Vale? Quiero decir que si yo soy peluquería canina, el caniche feliz de casetas, mis negocios están en casetas, mis clientes están en casetas y voy a tener una cita online porque quiero ponerles fácil a mis clientes el que cojan cita y puedan cogerla por internet, ¿vale? Y si soy no sé, un centro deportivo de Calatayud, mis clientes están y alquilo pistas de tenis y de pádel, mis clientes están en Calatayud, ¿vale? Y yo se lo pongo fácil a mis clientes, con lo cual para mí no ha cambiado nada, ¿vale? Y si vendo, no sé, y si soy lo que te decía, y si tú que me dices que te dedicas, comillas, al sector inmobiliario, dices, claro, es que mi competencia es Idealista, sí, claro, o cualquiera de los grandes portales, pero tus clientes, si vendes casas en Zaragoza, serán gente que esté buscando pisos en Zaragoza. Pues lo que estás haciendo con el mundo online es darles una herramienta, ¿vale? Una forma de captar clientes o de darles la información a tus clientes que el problema es que si no se la das tú, se la va a dar otro. Ese es realmente el problema. El problema no es la competencia de que nos vaya a fagocitar Idealista o Amazon o tal. No, el problema es que si yo no se la doy, se las dará otro. ¿Vale? Y que cuando, no sé, mis hijos miran de 20 años, miran que se van a comprar para su cumpleaños, pues el 80% de las veces lo miran por internet. Entonces, si la tienda de zapatos, donde ellos compran zapatos de manera habitual, no tiene página web, pues ellos no ni tan siquiera van a entrar, porque saben que no tiene página web. ¿Vale? Entonces, ese es el problema, ¿vale? Para mí. Pero bueno, ya digo que es una visión, ¿vale? Más cosas, ¿no? Entonces, Sí, solo una sí, cosa. dime, Quizás lo veremos más ¿eres adelante. Tamara, Tamara? Dime, quizás lo veremos más adelante, entiendo, pero dime. no es lo mismo los ejemplos que pones al principio de
todos son fabricantes, fabrican tartas o fabrican otras cosas, que hay más margen de negocio a cuando pertenecemos a otros sectores en los que nosotros compramos, aparte de que, bueno, en mi La caso, por tienda de ejemplo, Gea compra y vende, ¿eh? ya, la compra de Egea, la de Egea era, esa no era la fontanería, ¿no? La fontanería compra y vende. Ya. Por ejemplo, Pues la yo no tienda sé de cómo se Gea puede. de alimentos gourmet compra y vende. El frutero de debajo de mi casa compra y vende. La carnicería compra y vende. Sí, pero compra y vende, pero tú no puedes ir al mayorista del carnicero a comprarle la pieza de carne. Porque ahí hay una manipulación que No, la. No, claro, pero yo puedo, pero sí, claro, yo no puedo ir al mayorista a comprarle la la pieza de carne carne, cortada. pero empezamos a hablar, si comparamos con la fontanería, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿vale? Empezamos a hablar de aquí a Utebo. Yo vivo en la Avenida Navarra, ¿vale? De la Avenida Navarra a Utebo empezamos a hablar el número de grandes almacenes del bricolaje o fontanería que hay, que Muchos, además sí. venden todos ellos online. Sí. Leroy Merlin, aquí, Bricodepot. Bueno, pues es que él no tiene el mayorista, Sí. pero tampoco, pero es que los mayoristas no venden, salvo. Pero, por ejemplo, te hago un ejemplo Dime. más conciso. Vendemos una marca que la propia marca tiene su página web. ¿Cómo luchamos contra eso? Es que es imposible. Solo en el estocaje y en el número de Bueno, artículos que pongamos a la venta. bueno, O ya lo veremos más adelante, quizás. espera, yo ahora te pongo otro ejemplo del cual lo he vivido, ¿vale? Catwin, que seguro que lo Sí, conoces, sí. ¿vale? Vende más Apple en España que Apple. Ya. Vende más unidades de Apple en España, Catwin, que Apple. Pues yo el tema del estocaje es una No, cosa pero que es que ya no es solamente por. A ver, me es pone que nerviosa. hay muchas otras cosas además del estocaje, aparte de muchas otras historias, ¿vale? Y ejemplo número 2, por ejemplo, que creo que lo hablamos el otro día, ¿no? Y es un ejemplo súper típico, ¿no? El tema de las bodegas, ¿vale? Ahora empieza a haber alguna bodega que empieza a vender, ¿vale? Pero las bodegas, por ejemplo, no venden botellas sueltas. Te venden mínimo cajas de 3, cajas de 6, cajas de 12. Si tú vendes su vino, pues véndelo en botellas sueltas. O da un valor añadido explicando cómo funciona tu vino, cómo funciona lo que sea, ¿vale? En la Puebla del Findén hay un proveedor de temas para artes gráficas, ¿vale? Que vende cuchillas, entre otras cosas, cuchillas de plotter, ¿vale? Cuchillas para hacer plotters de vinilo y demás, y vende más que los fabricantes. ¿Por qué? Porque si tú le preguntas, oye, tengo esta cuchilla no sé qué, ¿cómo la pongo? Tiene un valor añadido detrás que el fabricante no tiene. Entonces, claro, ¿es más complicado? Sí, claro que es más complicado, ¿vale? Pero luego normalmente también te voy a decir otra cosa, los fabricantes, a no ser, no sé en qué sector estás, pero lo que yo conozco es que suelen respetar bastante. Quiero Belleza. decir, No se respeta ya nada, te lo puedo bueno, asegurar. depende, ya digo que depende de el sector donde estés, pero yo te puedo decir que, por ejemplo, en zapatería que hablaba antes Javier, Nike o Adidas va a vender más caro en su web que cualquiera. En mi caso, una de las marcas que yo trabajo está vendiendo al mismo precio que estamos vendiendo en los gabinetes de belleza. O sea que Pues yo lo le tendría dirás, claro. Yo lo tendría claro, pero bueno, ya. yo lo tendría súper claro. Otra cosa es que a ti te deje un margen y te interese, pero yo lo tendría súper claro. Sí. O Pues eso sea, está pasando en el mundo de la belleza, está pasando poco a poco con todas las marcas. Entonces, claro, es que ya. hay que Pero, plantearse la tienda online si merece la pena o no. Por otro lado, tienes que estar. claro, pero Hombre, puedo vender los servicios, por supuesto, o marcas que no estén, que no tengan las propias marcas en su página web, pero no quiero personalizar, era solamente lanzar este problema. sí, no, pero lo que te quiero decir es eso, es decir que, a ver, cada negocio tiene sus casuísticas especiales, ¿no? Y claro, evidentemente puedes decir, bueno, pues es que que fabrica es más fácil. Y si ahora hay alguien que fabrica, podría decir, no, hostia, es que el que vende servicios es más fácil todavía, porque hasta que no van, no consumen el servicio. O sea, que siempre hay esto. Pero lo que te quiero decir es que habrá que buscar algo, como veremos ahora o veremos luego,
que haga que tu tienda sea diferente a la de Estée Lauder o a la de quien sea, ¿vale? O sea pero eso será a nivel de tu negocio, porque eso te va a pasar también lo mismo ahora mismo en la tienda física. O sea, que no es el problema de la tienda online. ¿O sí que es el problema de la tienda online, Tamara? No es problema y hay que estar porque en este caso se venden servicios, aparte de vender productos, pero yo veo que los grandes siempre ganan, que los gigantes siempre ganan y esto crea un poco de decepción, la verdad, porque uno quiere estar pues eso, en primera línea de fuego, vamos, en primera línea de fuego es imposible, en la línea de fuego que te deje el mercado por el tamaño que tienes. Que sí, que por otro lado dices, pues mira, una tienda pequeña o un comercio pequeño o un fabricante pequeño está vendiendo a todo el mundo, porque Internet te da esa ventaja, ¿no? Que no te la da Pero una entonces tienda no es un física. fabricante pequeño, ¿eh? ¿Perdona? Entonces no es un fabricante pequeño. Ya. Voy a ver si hay alguien, aunque era un poco algo que quería ver un poco más adelante, pero a ver si alguien tiene una tienda online ahora mismo en funcionamiento. ¿Alguien tiene una tienda online que la tenga montada y esté vendiendo? ¿No? ¿Nadie? Vale. Bueno, Tamara ha dicho lo de productos de belleza o en su caso, que lo sabemos de la otra historia, Susana que vendía productos. Teresa, yo. Vale, Teresa, ¿nos puedes decir? Ah, bueno, pero tú vendías servicios, ¿no? ¿Teresa? A ver, ¿me oís? Sí. Que digo que, a ver, yo tengo, bueno, es una tienda online, quiero decir que se puede comprar mis servicios en la web. Va, pero no me valen servicios, quiero vender productos. Entonces, no me valen ahora, para el ejemplo que quiero no, poner. ya. Yo es simplemente servicios. ¿Alguien que venda productos? ¿No? Vale. Voy a ser un poco malo. Tamara, Sí, dime. ¿cuántos estáis en la empresa? ¿Tú sola? ¿Con alguien más? Yo y una empleada desde el primer momento. De acuerdo, perfecto. ¿Cuántos pedidos puedes asumir online al día? Es que no estoy online. ¿No? ¿Y si estuvieras? Es que tendría que empezar desde cero. Desde Vale. cero total. O sea, ni me he planteado lo que podría atender porque mi problema es el stock, porque con cuanto más stock, más dinero tengo que tener invertido. Bien, bien. Pero tú ahora imagínate que yo te digo, mira, Tamara, te aseguro que te van a entrar 20 pedidos diarios. Pues lo hago. 20 pedidos diarios, ¿vale? Son 140 pedidos a la semana, ¿vale? Sí. Son, si no me fallan los cálculos, que creo que no, 520 pedidos al mes, ¿vale? Sí. No los puedes asumir. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque necesitas contratar una persona. Ahora mismo No, a no ser que estéis sin trabajo, que lo desconozco, pero quiero decir, no los podéis... Estamos con trabajo, pero con la pandemia está bajando mucho. Llega un momento, o sea, lo que os quiero decir es que llega un momento que tenemos que ver también cuáles son nuestros posibles recursos, ¿vale? Una tienda online con unos, ¿qué os diría yo? De 15 a 20 pedidos diarios, ¿vale? Hombre, a no ser que venda productos de 3 euros, que entonces no se lo podría permitir. Pero con unos de 15 a 20 pedidos diarios se tiene que empezar a plantear tener una persona como mínimo a media jornada para gestionar la tienda. Porque solamente hacer 20 paquetes, poner 20 etiquetas y enviar 20 paquetes llevan un rato, ¿eh? Llevan un rato. Entonces, claro, a veces nos estamos planteando el problema de, ostras, tal, no sé qué, pero es que luego nuestra propia infraestructura no puede. Entonces, que está muy bien. O sea, que yo lo que quiero es que vendáis no 20, 200 al día, ¿vale? Pero lo que os tenéis que plantear que el problema no es el stock o no es la competencia o no es no sé qué. No, el problema es que nosotros como empresa tenemos que ir creciendo en función de nuestras necesidades, ¿vale? Y lo que nos va a ocurrir es que vamos a poder asumir aquellos pedidos que podamos asumir, ¿vale? Entonces, bueno,
ostras, no es tanto un problema de stock, un problema de competencia, un problema de tal, sino que hay veces, aunque os parezca mentira, que es un problema de poder asumir pedidos, ¿vale? Y esto lo veremos, ¿vale? Y aprovechando, y te pongo un ejemplo de esta tienda de la botillería que os enseñaba, ¿vale? Esta tienda, perdón, ya sé que no estoy viendo la pantalla, os la vuelvo a poner. Esta tienda de aquí, ¿vale? Su mayor inversión en el año 2020 ha sido unir su tienda online con su tienda física. Básicamente porque hasta la Navidad del 2020, que en la Navidad del 2020 ya no le va a pasar, ¿vale? En la Navidad del 2019 era su periodo de venta mayor y tenía que cerrar la tienda online. Del 20 de noviembre al 8 de enero cerraba la tienda online. Sorprendente, ¿verdad? ¿Alguien se imagina por qué? No podía atender los pedidos, lo que has dicho antes. No podía atender sus pedidos online. No tenía un sistema suficientemente ágil como para poder atender sus pedidos online, ¿vale? Se quedaba sin stock, estaba vendiendo en la tienda física, pero luego le había entrado el mismo pedido por la tienda online. Era un desastre. Entonces no podía atender la tienda online. Entonces su mejor decisión, pese a que esa decisión fuese hacerle perder ventas, era que del 20 de noviembre al 8 de enero poníamos un cartelito en la tienda y ponía durante el periodo de Navidad nuestra tienda estará cerrada, contacta con nosotros por teléfono, por mail, ya estaba, ¿vale? Y perdía muchísimas ventas, sí, claro, pero no podía atenderlas. Entonces, no era el problema, su problema no era la tienda gourmet del Corte Inglés. Su problema era que ella no tenía una estructura ni algo preparado para poder atender esos pedidos online. ¿Vale? ¿Sí? Acabo con lo que os estaba contando, ¿vale? Y hacemos un descansito. Entonces, bueno, estábamos hablando, si os acordáis de lo del tema que ha pasado en estos meses, ¿vale? Y creo que has sido tú, ¿no, Tamara? Si no me equivoco, que has hablado de los artículos de primera necesidad. Sí. Vale, pues sí, como os decía, los dos grandes cambios que se han producido en el comercio electrónico durante estos meses han sido, primero, que hemos pasado a comprar artículos de primera necesidad, con lo cual eso supone que prácticamente todo se pasa a comprar por comercio electrónico, ¿vale? Siendo los mayores artículos que se han pasado, que se han comprado por e-commerce, esos dos que os he puesto allí, aunque os los he nombrado los dos y son así, que son las pilas y los folios, ¿vale? Los dos artículos que mayor incremento de venta han sufrido, tipos de artículos, y luego la comida en general, los artículos frescos, ¿vale? Porque comida hasta la pandemia se compraba, y mucha, porque comprábamos en Telepizza, en un montón de comida preparada, o incluso en webs como El Marisquito, o webs de ese estilo. Pero a partir del confinamiento se ha pasado a comprar comida habitual, comida de la que comemos todos los días, ¿vale? Entonces, bueno, pues esto ha sido el mayor empuje, por un lado ese, y por otro lado un empuje muy importante, y es que algo que veremos en el comercio electrónico que es muy importante, que es la tasa de conversión, ¿vale? Que es cuántos clientes necesito que entren a mi tienda para que me compren, ¿vale? Es un porcentaje que ya veremos, pues desde marzo, de marzo a julio, de media se ha triplicado en España y en algunos sectores hasta se ha multiplicado por 5. ¿Vale? Entonces, claro, ahora la gente entra en nuestra tienda, ve y compra, ¿vale? Que antes entraba en nuestra tienda y bueno, y daba una vuelta. Pero la tasa de conversión ahora, pues como digo, de media se ha triplicado y esto hace que los e-commerce con el mismo
a lo mejor con el mismo número de visitas o con el mismo número de productos, pues evidentemente vendan mucho más, ¿vale? ¿Dudas? ¿Preguntas? ¿No? Vale, son menos 20. Yo creo que están casi todos, con lo cual ya ha pasado 2 minutos desde que habíamos dicho y seguimos adelante. Vale. Venga. Bueno. Perfecto. Vale. Bien, ya hemos comentado y hemos hablado un poco de lo que iba a pasar o de lo que estaba pasándonos y demás. Y ahora sí que quería contaros un poco, hacer una gran reflexión sobre exactamente qué es lo que consideramos o qué es lo que se considera comercio electrónico, ¿vale? Dentro del desarrollo web o dentro de los negocios online, o lo llamemos como queramos, ¿vale? El comercio electrónico no se aquilata, no es solamente, ¿vale? El comercio que estamos todos acostumbrados de carrito de compra, de pago con tarjeta o con PayPal y lo recibo en mi casa, ¿vale? Sino que el comercio electrónico pasa a ser, ¿vale?, la compra y venta de artículos o servicios a través de redes electrónicas y a través, más en concreto, de Internet, ¿vale? Con lo cual, cualquier transacción que nosotros vayamos a hacer en Internet, en la cual al final desencadene en una compra o en una transacción comercial, ¿vale? Se puede ser considerada o es considerada comercio electrónico. Independientemente de muchos condicionantes, ¿vale? Es decir, se efectúe el pago o no, se efectúe, se obtenga el bien o no, muchísimas cosas van a ser condicionantes y aun con todo va a quedar dentro del comercio electrónico, ¿sí? Tan comercio electrónico es el que le compra una crema, que son buenísimas además a Tamara, para cuando las ponga su tienda online, como el que le compra un curso a Teresa, ¿vale? Como el que le compra una pieza de repuesto de camión a Susana, ¿vale? Bien sea un cliente, como sería en el caso de Susana, que imagino que tendrá unas condiciones de pago las que sean. En el caso de Teresa le compra el curso y será para cuando sea. Y en el caso de Tamara, pues incluso puede ir a su gabinete a buscar o a solicitar el producto, ¿vale? Lo que os quiero decir es que todo que al final acabe en una transacción o acabe en una venta de un servicio, de un producto, es considerado comercio electrónico. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces, lo importante dentro del e-commerce, y esto es algo que a lo largo de todos estos días veremos y que hemos hablado de ello y que realmente es la parte en la cual gente como nosotros, que llevamos, los que estamos en la consultoría, llevamos un poquito de tiempo en esto de Internet y demás, ¿vale? El comercio electrónico se sustenta sobre 2 pilares básicos, ¿vale? Por un lado, es una actividad comercial, ¿vale? Y como tal se rige por una serie de leyes, la ley de comercio, etc., que veremos unas cuantas, ¿vale? Luego tiene una parte tecnológica y una parte de comunicaciones, ¿vale? ¿Sí? Unas leyes, una parte tecnológica y una parte de comunicaciones, pero luego es muy importante tener claro que dentro de nuestro comercio electrónico debemos de tener una estrategia clara dentro de ese e-commerce. Y cuando tenemos la estrategia, tenemos el marco legal y tenemos la tecnología, ¿vale? Al final, eso nos van a componer nuestra tienda online, ¿vale? Si yo no tengo claro a quién, cómo, a quién voy a vender, cómo voy a enviar, cómo voy a cobrar, cómo voy a reponer los artículos, cómo voy a, no sé, emitir las facturas, cómo voy a hacer 1000 cosas, ¿vale?
Si no tenemos clara esa estrategia, nuestro comercio electrónico no funcionará, ¿vale? Y lo que os voy a enseñar durante estos días es no solamente implementar esa estrategia, sino a que penséis en esa estrategia, ¿vale? Previo a hacer algo en el comercio electrónico, tendremos que pensar qué queremos hacer, ¿vale? Un poco el ejemplo que hablamos ahora con Tamara, ¿vale? Y desgraciadamente, porque es un amigo mío, pero siempre pongo el mismo ejemplo y fue no sé si una buena o una mala decisión, ¿vale? Una persona que tenía tiene una alpargatería en Huesca, un día me viene y me dice, Isa, quiero montar una tienda online de venta de alpargatas. Chulo, ¿no? Porque claro, las alpargatas al final pues es un producto diferencial, no sé qué. Bueno, lo de siempre, que los consultores le dábamos muchas vueltas a ese tipo de cosas a la hora de montar un e-commerce, ¿vale? Ya empezamos a plantear, empezamos a hablar, nos tomamos más de 2 o 3 cafés, bueno, todo muy bien, y de pronto llega el momento duro y le digo, bueno, ¿y cómo vas a hacer el e-commerce? Quiero decir, ¿quién va a gestionar tu tienda online? Dice, no, es que Teresa, a quien conozco, ¿vale? Que bueno, maneja mucho esto de las redes sociales y se da mucha vida, ¿vale? Va a manejar mi comercio electrónico. ¿Cómo que va a manejar tu comercio electrónico? Sí, cuando tenga tiempo, ¿vale? Y no tenga nadie en la tienda, pues subirá artículos o mirará si hay pedidos o... No, espera, esto no funciona así, ¿vale? Esto es una mala estrategia o un mal plan de negocio, ¿vale? Si yo voy a utilizar o si vais a montar una tienda online, tendréis que tener muy claro que tendréis que dedicar unas horas al día a vuestra tienda online. ¿Serán 10 minutos, será media hora o será 3 horas? No lo sé, ¿vale? Pero todos los días debemos dedicar un tiempo a nuestra tienda online, ¿vale? Desde ver qué está pasando, si está entrando gente, si no está entrando gente, si tengo cosas como los carritos abandonados, si tengo consultas, si tengo errores de pedidos, si tengo pedidos que he enviado y no han llegado, ¿vale? Una serie de cosas que voy a tener que destinar un tiempo determinado a la tienda online. ¿Sí? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Vale, perfecto. Vale, entonces, ¿qué es lo que ocurre? Fijaros, algo que hemos hablado antes, ¿vale? Y que esto es lo que se ha acelerado, ¿vale? Y lo que está haciendo que cambie, como decía antes Javier, el tema de los hábitos de compra, ¿vale? O la decisión de compra. Cuando en la época de mis padres, al menos, ellos miraban, ¿vale? O tenían un montón de inputs que recibían del mundo real y acababan comprando en tiendas en el mundo real, ¿vale? En los finales de los años 90 empieza la explosión de Internet, año 2000, año 2005, 2006, Internet se pone en marcha, ¿vale? Y entonces, ¿qué empieza a ocurrir? ¿Vale? Que nosotros empezamos a tener, por un lado, muchos inputs online, pero acabamos comprando en real porque no nos fiamos de las tiendas online, y luego vamos teniendo muchos inputs en real y acabamos comprando en online, ¿vale? Y esto era la situación que se estaba produciendo y era en la situación que estábamos, ¿vale? En muchos casos o en muchos sectores hasta el 2019, ¿vale? Por decir así. La gente veíamos cosas en real, ¿vale? Y acabábamos comprando en online, o veíamos cosas en online y acabábamos comprando en real. ¿Cuántas veces habéis hecho, y seguro que lo habéis hecho, ¿vale? Habéis ido a una tienda determinada, os habéis probado unas zapatillas de la marca X, ¿vale? Habéis comprobado vuestro número y luego habéis mirado la mejor oferta por internet y las habéis comprado. Vosotros y tanta gente, ¿vale? O con una cámara de fotos o con un lo que sea, ¿vale? Esto estaba pasando hasta hace, como os digo, hasta hace unos meses. Claro, debido a la situación y a lo que se está produciendo, ¿qué está pasando ahora? Pues que la gente está mirando en online para acabar comprando en online. ¿Vale? Mirando en online para acabar comprando en online. ¿Sí? Entonces, esto supone que
primero, estamos obligados, entre comillas, están obligados, a tener una presencia online, pero segundo, supone también que lógicamente no me vale ya con la presencia online que podía tener antes, sino que al final el cliente quiere poder llegar hasta el último paso de la transacción a través de online, ¿vale? Y os pongo un ejemplo que nos pasó hace 2 fines de semana, ¿vale? Con un cliente que tenemos que es dentista. Es un cliente dentista que recibe un montón de visitas a la web y le llaman tiene un teléfono, lo tiene muy bien, ¿vale? Pero nunca había querido coger cita online. Nunca había querido poner un sistema de citas online. Al final, es lo que os decía, para mí un sistema de citas online es una gestión de comercio electrónico. Al final estoy vendiendo, puede ser que pague o pague cuando vaya al dentista, pero estoy vendiendo. Bueno, resulta que este dentista perdió el otro día un cliente, ¿vale? Porque hizo lo siguiente. Hubo un cliente que quería ir al dentista y solamente podía ir la semana pasada, martes o miércoles. Entonces él, el sábado por la mañana, entró a la web del dentista, intentó coger cita, vio que no tenía sistema para coger cita, llamó por teléfono, era fin de semana, le contestó el contestador automático, que hasta el martes día 2 no estaban, ¿vale? Y no pudo coger cita. Fue a otro gabinete de dentistas, vio que sí que tenían la posibilidad de una consulta online, pidió una consulta online y la pidió para el martes por la tarde. No sé, porque no sé si al dentista se lo dijeron. Yo os digo lo que nos transmitió a nosotros el dentista y por qué nos hemos tenido que poner a trabajar, ¿vale? Bueno, ¿qué es lo que pasa? Este cliente, como no quiere cambiar de dentista, ¿vale? ¿Qué hace? El martes día 2 llama por teléfono a su dentista habitual y le dice: oye, Carlos, quiero cita para hoy o mañana, porque, bueno, pues se me ha caído un empaste o por la cuestión que sea, ¿vale? Y entonces él le dice: pues ostras, si me hubieras llamado media hora antes, tenía un hueco para esta tarde, pero ya no tengo ni un solo hueco, ¿vale? Y entonces le dice: bueno, pues entonces nada. Dice: bueno, ¿cómo que nada? Dice: no, es que ya le cuenta toda la película. Al final, evidentemente, el dentista tradicional lo recupera al cliente, ¿vale? Pero claro, si el cliente no lo hubiera llamado, el dentista tradicional hubiera perdido un cliente simplemente por el mero hecho de no tener o de no acabar esa transacción, ¿vale? Entonces, es muy importante no solamente tener esa presencia online hoy en día, sino también dar el servicio completo a nuestros clientes. ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Vale. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que tenemos diferentes opciones o diferentes maneras de tener nuestro comercio electrónico en Internet. Aquí, durante este curso, lo que nos vamos a orientar sobre todo va a ser a la posibilidad o a la opción de tener un comercio electrónico propio, ¿vale? A que cada uno de vosotros tengáis vuestra tienda online propia, ¿vale? Con vuestro nombre, con vuestro dominio de Internet, con vuestros productos, con vuestras pasarelas de pago, con vuestra facturación, con todo vuestra propia tienda online, ¿vale? Pero existen otras opciones, ¿vale?, que son igual de válidas o que son válidas y que son buenas opciones que se pueden utilizar de manera complementaria, ¿vale?, o que se pueden utilizar de manera sustitutiva, ¿vale? Y voy a explicar primero de abajo arriba porque es más fácil, ¿vale? Una buena opción y que recomiendo a mucha gente, sobre todo a empresas, ¿vale?, es vender por Internet sin necesidad de tener un comercio electrónico. O dicho de otra forma, sin necesidad de tener una página web, ¿vale? Y esto es utilizar portales de compra, que los hay muchos, hay portales de compra del sector de la hostelería, del sector de la alimentación ecológica, lo que sea, ¿vale? En los cuales lo que hacen es venden un montón de productos sin decir de quién son esos productos y luego nos pasan a nosotros directamente
los pedidos, ¿vale? ¿Para qué creéis que sirve utilizar este tipo de portales de compra? ¿Alguien que se le ocurra? ¿A alguien se le ocurre para qué puede servir utilizar los portales de compra como empresa? Para ahorrar costes al principio y para darte visibilidad. Pero nadie sabe que eres tú el que vendes. ¿Va a darte visibilidad? No. Ahorrar costes, bien, puede ser. ¿Sería como una central de compras? Sería una central de compras, no como una central de compras, sería una central de compras, pero tú no sabes, en una central de compras tú no sabes a quién compras. O sea, yo me meto en una central de compras de, por ejemplo, no sé, a ver, ¿conocéis PC Componentes? Es una tienda online de temas de informática, es una central de compras. No. Hola, Isaac, ¿se ha cortado? No, Ah, yo he preguntado y nadie contesta. Ah, pues es que nosotros te hemos visto con la pantalla fija y con la mano para arriba y de repente sí, te hemos dejado de ver. Entonces hemos pensado que te habías... No, pero ahora me oís, ¿no? ahora sí. Vale, pues Ha no sido sé. un No, momento. Bueno, a lo mejor ha pasado algo raro, pero no, en principio no se ha cortado, no ha pasado nada raro. Vuelvo a repetir, ¿para qué creéis como empresa que me puede servir esto? Para vender sería únicamente, porque si nadie sabe que tú eres, yo qué sé, Ferretería Pepe, que solamente vendes y nada más. Vale, voy a hacer una pregunta a alguien que está en el público y que me conteste de alguna manera. Susana, ¿tienes la seguridad de que tu artículo se vende por internet y se va a vender por internet? No, claro. No, No, no tengo la tiene. no. Ni Vale. Susana ni nadie, ¿eh? Digo Susana porque como vende repuestos de camión es algo suficientemente complejo, ¿vale? Yo no tengo la seguridad de que mi artículo o mi producto se venda por internet, ni con mis condiciones de ventas, ni de que mi empresa esté preparada a vender por internet. Si yo monto una tienda online con no sé qué, con no sé cuántos, con un montón de cosas, me gasto X mil, los miles que poner los ceros que queréis delante y los números que queréis delante, porque puede ser que os lo hagáis vosotros, pero con todo va a haber un desembolso y mi artículo no se vende por internet, ¿qué he hecho? Perder dinero. ¿Sí o no? Aunque partamos de la base que todo se vende por internet, que no sé qué, pero igual mi estrategia no es buena, igual mi política de precios no es buena, igual mi... no lo sé. Entonces, con este tipo de sistemas, ¿vale? Se ha cortado. Sí, se ha vuelto a cortar. Sí, es que Hola, te ¿me quedas oís? ahí paralizado y te perdemos un poco. Te oímos. Te quedas un poco congelado y se acaba Pues no un lo sé, ratito. porque al final la wifi que... es que si desactivo la wifi, entonces tengo problemas, porque entonces no entraré, entonces me caeré. A ver, un momento. ¿Ahora me oís mejor o no? Sí, el problema no es que no te oigamos, es que se queda como congelada la imagen y el sonido, evidentemente. Como si hubieras perdido la señal y te has quedado congelado. Sí. Bueno, si vuelve a pasar, Pues- si no, ya buscaré conectarme con el móvil o algo así. Si queréis lo puedo llegar a Venga, probar. continúa y a ver si no hay más Continuamos y problemillas. si no lo hacemos, ¿vale? Vale, entonces lo que os decía, este tipo de ventas a través de, sin tener e-commerce, sirven para testear de alguna manera, ¿vale? Si realmente mi producto tiene aceptación en Internet y la estrategia de ventas que yo tengo es buena, ¿vale? Luego, hay dos, aparte del e-commerce propio, ¿vale? Hay dos formas muy diferentes de vender en Internet. Una es tener un comercio electrónico en grandes plataformas de venta y otra es un marketplace, ¿vale? La diferencia fundamental es que tener un comercio electrónico en grandes plataformas de venta es que yo tengo un comercio electrónico que es propio mío, ¿vale?
que vendo con mi nombre, pero tengo por encima un paraguas, ¿vale? Que es, no sé, quien sea, ¿vale? Que, bueno, pues es la dirección web, pero al final los pedidos llegan a mi cuenta y todo llega a mi cuenta. El Gobierno de Aragón tiene, por ejemplo, un portal que se llama Comparte Aragón, si no me equivoco, ¿vale? Que es de productores de agroalimentarios y ese es una plataforma de venta. Privalia, Venteprivé, toda esta serie de sitios son plataformas de venta, ¿sí? Sin embargo, Fnac, Amazon, incluso si queréis Airbnb, son marketplace, ¿vale? Nosotros estamos, todas las ventas pasan siempre por el marketplace y los clientes son del marketplace, no son nuestros, ¿vale? Entonces, bueno, dependiendo de lo que queráis hacer, pues podréis meteros en unos sitios o en otros o, lógicamente, meteros en varios. ¿Sí? Sí, una pregunta, portales Dime. como eBay, por ejemplo, ¿eso qué sería? ¿Una plataforma de venta? Es una plataforma de venta porque el dinero va a ti directamente y el cliente es tuyo. Tú tienes todos los datos del cliente. A ver, la diferencia es que tú, por ejemplo, si tú vendes en Amazon, ¿vale? A ti lo único que te llega es un correo electrónico diciéndote, señor José Ángel, usted ha vendido este artículo y lo tiene que enviar a esta dirección. No tienes ni teléfono ni mail del vendedor, del comprador. Solamente tienes la dirección de envío, que puede ser la del comprador o cualquier otra. Porque yo, por ejemplo, en Amazon he comprado cosas para gente de mi empresa. Entonces, no soy ni tan siquiera el cliente. Tengo la dirección de envío del pedido. ¿Sí? Sí, sí. Y a final de mes, normalmente el marketplace lo que hace es a final de mes te liquida y te dice, vale, usted ha vendido 5.000 euros, yo me quedo un 10% de comisión, le ingreso 4.500. Ya está, fin. Sin embargo, en los portales, en las grandes plataformas de ventas, lo que ellos hacen es canalizan la venta hacia tu pequeña tienda, ¿vale? Por decirlo así. ¿Sí? Claro, Y entonces estás a ti con te las llegan todos los condiciones de datos del ellos. cliente, tú cobras y tienes una relación con el cliente. ¿Sí? Vale. Son dos formas diferentes de ver el tema. No es que una sea mejor que la otra, ¿vale? Son dos plataformas totalmente diferentes y complementarias. ¿Vale? ¿De acuerdo? En cualquier caso, cualquiera de estas 4 opciones es totalmente válida a la hora de vender por Internet. ¿Sí? Y lo que sí que os tiene que quedar claro es que es muy importante, y le daremos más de una vuelta, el tema, perdón, que os decía de la estrategia. El decidir si realmente voy a vender, dónde voy a vender, cómo voy a vender, ¿vale? Antes de poneros a vender, ¿sí? Vender en Amazon está muy chulo, pero vender en toda Europa es muy complicado. Ah, es que en Amazon puedo vender en toda Europa. Ya. Pero que es que le tienes que mandar un paquete a un tío de Alemania. ¿Tienes una agencia de transporte que envíe paquetes a Alemania en menos de 3 días? No, pues no puedes vender en Alemania. ¿Vale? Entonces, bueno, son cosas que a nivel de estratégico tenemos que comprobar. ¿Sí? Y luego tenemos 3 tipos de venta online, ¿vale? La más clásica y la más extendida es la venta B2C, que vamos a vender como empresa, vamos a vender a particulares, ¿vale? En la cual hacemos una venta directa, en la cual el cliente, entre comillas, es anónimo, porque nosotros a la persona que entra hasta que no se registra no la conocemos, ¿vale? Y tiene 2 cosas importantes, y es que es muy difícil o es difícil captar clientes y es difícil, como decía antes, creo que era Javier, si no me equivoco, fidelizar esos clientes, ¿vale? Porque ahora mismo, no en el mundo digital, de por sí, la gente es poco fiel, a no ser que estemos hablando de marcas con muchísimo tirón, pues como Adidas, como Nike, como Apple, como gente de esta, ¿vale? Que bueno, que puede ser más fiable. El otro tipo de venta es la venta directa o la venta entre empresas, ¿vale? Que es lo que se denomina el B2B, ¿vale? Venta entre profesionales y demás. ¿Qué ventaja tiene? Pues que parte de esa venta o mucha de esa venta es
entre clientes conocidos, ¿vale? O siempre son clientes que suelen repetir. Es decir, cuando yo, si me dedico a vender, no sé, pues utensilios para la hostelería, pues lo primero que voy a hacer es a mis clientes habituales les voy a enviar que ya tengo mi tienda online, o voy a ir siempre a hoteles porque sé que son esos clientes los que necesitan mis productos, ¿vale? Se suelen hacer promociones y opciones especiales para cada cliente, ¿vale? Cada cliente es una entidad como tal y se suelen tratar de manera diferente a cómo se hace en el B2C, ¿vale? Suele ser un comercio bastante controlado y suele... Isaac, se ha vuelto a cortar, sí. paralizar. Para mí que se nos ha caído. Ah, no. ¿Hola? Hola, sí. Se ha vuelto a caer, ¿eh? Además, durante 3 o 4 segundos, o 5. Pues si quieres algún momento intento conectarme con el móvil a ver si me da mejor, que normalmente me da buena conexión. ¿Me dais 2 minutos? Sí, Ok. claro. Venga. Eso faltaría. Salgo y me conecto con el móvil. Un segundito. Opa. Espera un momentito, que hazme hospedador. Hazme... Isaac, ¿se ha vuelto a congelar? Sí. Isaac. ¿Te has vuelto a congelar si estás o no estás? ¿Apuestas, está o no está? Además, yo pensaba que era mi ordenador. Digo, ostras, ya se me está volviendo tonto. Y eso que estamos a lunes. Los lunes que está todo más perezoso. Oye, recordar enviarme por correo electrónico. Se va la voz aquí también. ¿Esa se va la voz? ¿La mía? No, yo te oigo bien, no sé los demás compañeros. Sí, yo a ti también, perfectamente. Debe decir, recordar enviarme por correo electrónico vuestra cuenta de Gmail, ¿vale? Para meteros en Classroom. Sí, yo te la he enviado, Fernando. Un compañero te lo ha puesto aquí en el chat también. Incluso más adelante, más mira. arriba, también te lo ha puesto alguno más. No estaba yo atento. ¿Me oís bien ahora? Sí. Sí, cuando te oímos perfecto. El tema es cuando se paraliza. No. Ya, no, que es que he cambiado. Pues mira, ahora mismo tu imagen está paralizada. Bueno, pero yo ahora mismo estás en negro. Vaya. Ahora bien. Ahora ya te mueves. No, Se te pues ve mira, con pues peor ahora, calidad la imagen. pues pero ahora se te estoy ve. con otra conexión de internet totalmente diferente y me sigue diciendo que la conexión es inestable. Zoom, no sé qué le ocurre a esto. Porque ahora no es la wifi, ¿eh? Estoy con otra conexión. ¿Me oís o no? Sí, sí. Sí, oís. Ahora todo bien. ¿Todo bien? Sí, voz e imagen se oye bien y se ve bien. Bueno. Vamos a intentar seguir así y si no volveremos a cambiar a la wifi. Bueno, estamos aquí, lo que os comentaba, los diferentes tipos de tiendas online, el B2C, que es el cliente, la venta al consumidor final o la venta que estamos acostumbrados, y el B2B, que es la venta entre empresas, ¿vale? No quiero decir ni mucho menos que la venta entre empresas sea más sencilla, pero sí que, bueno, tiene ciertos condicionantes que, bueno, pueden ser menos exigentes, ¿vale? Porque, bueno, hay otras cosas por las cuales podemos vender. Y luego que hay algunos portales que funcionan de B2C, pero que realmente, bueno, pues es extraño, ¿vale? Que nosotros vayamos a desarrollar una herramienta de ese estilo. ¿Sí? Por último, unas cosas importantes que tenéis que tener claro en cuanto a esa estrategia
a la hora de montar el e-commerce es, por supuesto, el tema de clientes, que hemos dicho, el B2B o el B2C, pero algo muy importante que veremos es si vuestro e-commerce va a ser un e-commerce puro o un e-commerce mixto, ¿vale? Un e-commerce puro va a ser un e-commerce que solo va a vender en online, ¿vale? Y solo va a vender en una tienda online. Es lo más sencillo de manejar, ¿sí? ¿Cuándo se complican las cosas? Pues las cosas se complican cuando yo tengo un e-commerce mixto, es decir, cuando vendo en mi tienda física, vendo en online, vendo en mi tienda online, vendo en Amazon, vendo en no sé dónde, vendo en no sé qué, ¿vale? Entonces, claro, todas esas piezas del rompecabezas tienen que encajar bien para poder tener, bueno, pues, o que los clientes tengan una misma experiencia a la hora de comprar el producto, una misma experiencia a la hora de precios, envíos, etc., etc., etc. Y como veremos, bueno, pues también, como decía Tamara, es muy diferente pues la venta de producto propio o de producto fabricado a la reventa de productos, que afectará sobre todo, como vimos la semana pasada, pues en el tema de estocajes y demás. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Todo claro hasta aquí? Todo claro. Perfecto, gracias. Bueno, pues nos vamos a meter ahora ya, sí. Nada, otra vez. Otra vez te has congelado. Esto es el frío, una bufandica y... La niebla. Hola, ¿me oís? Ahora sí. Pues no entiendo nada de lo que está ocurriendo. Voy a volver a poner la wifi a ver si nos va mejor, pero no sé. Pagar la cuota viene bien. No, a lo mejor incluso un reiniciar el router de vez en cuando hace maravillas. Sí, puede ser eso, porque te has vuelto a quedar congelado. Y te has vuelto a quedar otra vez, Isa. ¿Está tieso, tieso? Te quedas de foto. ¿Pero ahora otra vez? Sí. Sí. Sí, sí. Ya os Puede digo ser que- el router que hubiese que reiniciarlo. Pero da igual, si es que si está conectado con el móvil hasta ahora mismo. Se ha hecho todo... No lo sé. Bueno, vamos a intentarlo. ¿Ahora sí me veis otra vez? Sí, te estaba. Sí. Vale, gracias. Vale, bueno, lo que os decía, voy a intentar... Vamos a intentar, a ver. Vale. Vamos a ver lo que sería la primera parte de este módulo 9, ¿vale? Hasta ahora ha sido una pequeña introducción al comercio electrónico, pequeña por decir algo, ¿vale? Pero ahora vamos a hablar de lo que es la apariencia y el diseño de nuestra tienda online, ¿sí? Entonces, ¿qué creéis de la apariencia y el diseño de las tiendas online? ¿Qué pensáis? Alguien que diga algo. Importante, no importante, fácil, difícil, bonito, feo, sobrecargado. ¿Qué? ¿Cómo veis las tiendas online? Mi opinión es que tiene que tener un diseño actual, al igual que un local físico debe de tener una mínima buena apariencia. Si no, puede espantar a los clientes o dar la sensación de que es una tienda muy anticuada, que no se le ha prestado atención y demás. O sea, ¿tú crees, José Ángel, que prima el diseño o la apariencia de la tienda online? Es lo primero que se ve. Luego ya el funcionamiento interno es otro tema. Pero lo primero que se ve es el aspecto que tiene, el aspecto visual. ¿Todos estáis de acuerdo con José Ángel? Yo soy Ricardo, hablo a través de Susana Gracia. Hola, Ricardo. Viendo cómo es el diseño de Amazon, pues creo que está claro que el diseño de la página y la claridad no importa nada en absoluto. El diseño no importa. No importa. Y si ves la página de compra de Mercadona, no importa en absoluto. Bueno, porque es un diseño anticuado, obsoleto, y sin embargo, pues Mercadona vende mucho por
Por esto, y Amazon, ni digamos, Amazon Bueno, para mí Mercadona, Ricardo, era Ricardo, ¿no me has dicho? Sí, Ricardo. Mercadona no vende tanto, en online. No nos engañemos, pero bueno. A mí ya me gustaría vender lo que vende Sí, claro. Mercadona, pero bueno. Bueno, a lo mejor el porcentaje de lo que ellos venden en online frente a offline no te gustaría. No me gustaría, seguro. Sí, pero bueno, quiero decir que una empresa como Mercadona, que quizás desde luego no le dedico tanto esto, pero que Amazon, para mí la página de Amazon es un caos de información, es un batiburrillo. Bueno. Es sí, fea. Para mí es para una mí es fea. Para mí eso es un fea. batiburrillo Lo de de un batiburrillo información. ya hablaremos de eso. Pero bueno, a ver. Creo que hay mucha información, no es una página clara con un diseño que digas, ostras, es que en Amazon, quieras o no, invita a comprar por su diseño. No creo que sea tanto por su diseño. Está preparada para comprar, hay mucha información de compra, pero no prima el diseño como estas páginas que has mostrado de las cartas. Vale, entonces, Ricardo, ¿qué es lo que prima para ti en una tienda online? ¿Qué es lo que prima para mí? La cantidad de información que tengas referente al producto que vayas a comprar y toda la información que pueda aportar respecto al producto, precios, diseño, cómo es, no sé, yo en Booking me gusta comprar los hoteles porque puedo ver, vamos, hasta todo del hotel, de las habitaciones, cómo son, lo que incluyen, lo que no incluyen, todo eso. Más que el diseño, que también hay muchísima información en Booking respecto a un hotel, por ejemplo. Yo quiero toda la información disponible acerca de la compra del producto que yo voy a comprar. Es mi manera de comprar, a lo mejor, ¿eh? No estoy generalizando. Para mí sí, esto, a ver, somos cada uno, como se suele decir, de nuestro padre y nuestra madre, ¿vale? Quiero decir, lo que quiero precisamente con esto es que remover un poco, ¿vale? Y que veáis un poco qué cosas son importantes para cada uno de nosotros, ¿vale? Y qué cosas tendremos que ir cogiendo cada uno de nosotros para montar nuestra tienda online, ¿vale? José Ángel ha dicho que es clarísimamente el tema del diseño, ¿vale? Tú dices el tema de la información, ¿vale? Que para ti lo importante es la información. ¿Alguien más? Sí, yo por ejemplo, creo que, bueno, es que concretamente... Eres David, ¿no? Sí. Vale. Concretamente Amazon y Mercadona no son buenos ejemplos porque son empresas muy consolidadas, pero si nosotros empezamos una tienda de cero, creo que el diseño es importante porque tiene que aparentar confianza al consumidor que nos va a comprar y a la vez tiene que ser funcional y usable, tiene que generar una buena experiencia en la compra, que la información, lo que comenta ahora Ricardo, se encuentre y demás. Claro, Amazon fue la primera tienda del mundo que empezó a vender libros online y a partir de ahí empezó a vender de todo y fue la pionera. Entonces ha crecido tanto que es un monstruo de información ahora y bajo mi punto de vista es más funcional que otra cosa. Entonces la gente entra ahí porque sabe que va a encontrar cualquier cosa. Pero no es un buen ejemplo en comparación con lo que podamos hacer nosotros. Para mí prima todo a la vez porque si empezamos de cero tiene que tener un buen diseño que aparente confianza al consumidor que nos va a comprar, tiene que tener buena información y tiene que ser fácil hacer las transacciones, es decir, tiene que generar buena experiencia de usuario. Vale, y ahora yo os hago una pregunta. ¿Qué es lo que os hace a vosotros decantaros por una tienda o por otra cuando vais a hacer vuestras compras online? Yo en mi caso, si no es Amazon... ahora aquí entran... espera, David. Aquí entran todos los jugadores, ¿eh? Sí, por eso que digo que si no es... Aquí no vale decir, no, ostras, yo como no soy de la liga profesional, no juego al tenis con Nadal. No, a ver, yo compro al final por confianza en el comercio, porque si no... Espera, David, espera. Voy a poner un ejemplo súper clásico, ¿vale? Tengo 890 euros para gastarme en un iPhone 11 último modelo. ¿Cómo decidís una tienda? ¿Por qué decidís comprarlo en una tienda o en otra? David, que estabas hablando y luego si alguien más quiere añadir. El problema no es el dinero, ¿eh? O sea, no me vale decir, no, es que este es más barato. No, ¿por qué decides comprarlo en una tienda o en otra? Y no descartamos Amazon, dices, ¿no? No descartamos a nadie. Ni a Apple, ni al Corte Inglés, ni a Fnac, ni a la tienda ni a Catwin, ni a nadie.
¿Por qué Yo lo compro en un sitio o en otro? Si me voy a gastar 900 euros en una compra online, tengo que estar seguro de que cuando yo meta los 16 dígitos de la tarjeta me van a entregar el producto en las mismas condiciones en las que pone en la página y que no me van a robar, básicamente. Con lo cual el diseño te da un poco igual, ¿no? No me da igual, porque al final la confianza que me transmite la página viene a través del diseño. Entonces yo si veo que no es una página profesional no voy a comprar nada. ¿Todos estáis de acuerdo con David? Yo soy Aarón. Hola, Yo Aarón. creo que, bueno, unido también a la pregunta que has hecho antes, creo que esto es como un coche, ¿no? Primero que el motor funcione bien, quiero decir, el funcionamiento de la página tiene que ser exquisito, porque una compra que hagas mal en una página ya no repites. Tiene que estar a la orden del día, adaptado, por ejemplo, que la tienda online, si se ve en tu ordenador, genial, pero en el móvil se ve muy mal porque no es responsive o que no está adaptado a los pequeños dispositivos, pues entonces es como te hundes, ¿no? La tienda se hunde. Y yo creo que otro factor es importante cuando compras algo online es cuando ves la opinión o cuántas personas han comprado ese producto, qué opinión tienen de ese producto, que aunque todos sabemos que la opinión que se puede dar negativa, la propia empresa que vende ese servicio o producto contrarresta a veces con opiniones positivas, que todos lo sabemos cuando hemos ido a un Airbnb o cosas así, pero bueno, también tenemos esa capacidad de extraer de ahí si es un producto que la gente lo ha comprado satisfactoriamente. Y sí que coincido con, no recuerdo el nombre, el último que ha hablado, que sí que es verdad que te tiene que dar mucha confianza en la página. La página para buscar. Yo también veo que la búsqueda, yo entro en una tienda online y quiero comprar algo, tengo que encontrar rápidamente, aunque tenga toda la información al final, que yo creo que eso es en un segundo o tercer paso, ¿no? Pero saber encontrar rápidamente lo que quiero, ¿no? Si busco un zapato de piel o de cuero para vestir, pues que me lleve la página, que me vaya guiando, yo qué sé, zapato de caballero, formal, de cuero, tal, encontrarlo rápido y luego ya profundizas en los detalles. Vale. ¿Más que queráis decir? A la ¿Establecer pregunta... la información del producto? Sí, soy Ricardo. Si la pregunta concreta es ¿dónde comprarías un iPhone 11? ¿Sí? Que sé lo que quiero comprar, que es un modelo muy concreto de un teléfono, ¿Sí? y a buscar una página que me diera confianza de que me van a mandar un iPhone 11 auténtico y que no es una... Ya, pero espera, Ricardo. ¿Me queréis decir que entre Amazon, Apple, El Corte Inglés, FNAC, Catwin, Sí, ¿tienes alguna duda de esos 5? Entre esas 5 no, en una página rusa que ponga iPhone 11 a 600 euros. Claro, pero espera, no, Ricardo, yo he puesto un condicionante. Tienes los 890 euros que vale el iPhone 11 y Pues, sabes que vale 890 euros he puesto el tema del iPhone 11 con todo conocimiento de causa porque Apple tiene unos precios a la venta a través de la web que todo el mundo los vende al mismo precio. sí, Entonces, claro, ¿por qué compro en A o compro en B? ¿Qué me mueve la balanza a comprar en un sitio o a comprar en otro? Es que esto es el gran... voy a decir, antes lo decía Tamara con los fabricantes de las cremas, ¿vale? ¿Por qué compro una crema en el proveedor o se la compro a Tamara? Si las dos valen 28,90. Por cercanía, por comodidad. Tiene que haber algo postventa. Tiene que haber algo que me mande a un sitio o me mande a otro, porque si no, entonces habría una tienda en internet de venta de teléfonos, porque los otros no se pondrían. No sé si soy muy básico, pero es que esto va así, es decir, yo ya no puedo montar una tienda de vinos porque ya hay una tienda de vinos montada. Y cuando abrimos un negocio online, lo que pensamos es que vamos a vender más que nuestra competencia. Entonces, por eso os digo que ¿qué creemos que prima a la hora de elegir una tienda o elegir otra? Por supuesto, al final hay una parte importante que es la empresa, es decir, alguien ha dicho por ahí el servicio postventa, el que sea más conocido, vale, por supuesto, pero hay otra serie de condicionantes a la hora de ver la web, ¿vale? Que me pueden ayudar a comprar o no me pueden ayudar a comprar.
o me pueden ayudar a decidirme a comprar o no me pueden ayudar a decidirme a comprar. Evidentemente, si yo me quiero comprar un jersey de Zara, no me quedan más narices que entrar en zara.com y comprármelo, porque no lo se venden en ningún sitio más. Pero hay muchísimos productos que se venden en muchísimas tiendas, ¿vale? Entonces yo lo que estaba preguntando un poco, o sea, mi consulta o mi forma de, mi debate era decir, ostras, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con los... ¿Qué tengo que hacer yo que estoy empezando a hacer una tienda online o estoy empezando a hacer un negocio online? ¿Qué tengo que hacer para vender o para intentar vender? ¿Vale? ¿Qué es lo que prima? ¿Qué es lo que busca la gente? Y cada uno habéis dicho cosas. Uno ha dicho el diseño, decía David, tú decías, creo que Ricardo decías el tema de la información, Aarón también decía, bueno, pues, o nadie ha dicho, pero podría ser también el tema del precio, el tema... ¿Vale? Entonces, ¿qué diferencia hay entre eso? ¿Qué es lo que valora la gente cuando entra a nuestras tiendas online? Puede ser la confianza. A ver, yo parto del dicho que muchas veces, mucha gente dice, yo lo compro en el Corte Inglés porque sé que si hay algún problema me lo van a resolver. Sí. Me lo pueden resolver. Y además hay un Corte Inglés en cada ciudad grande de España, hay uno. Sí. Entonces yo entiendo que si yo me voy a gastar los 890 euros en un móvil, que ya tengo toda la información, porque ya en la tienda de Apple ya me sale todo y es conocida por mucha gente, lo voy a procurar comprar en un sitio que me dé más confianza y posiblemente que esté cerca de mi casa, porque si hay algún problema no me cuesta nada ir a Paseo Saga hasta decir, oiga, usted que esto me funciona mal, que no si se lo compra una tienda de Málaga, que además es al mismo precio. Claro, pero ya estamos hablando de algo que no interfiere en la tienda online, que yo no puedo mejorar mi tienda online para ofrecer más confianza que el Corte Inglés. ¿O sí? Yo no la puedo mejorar. No la puedo mejorar. O tengo el mismo servicio postventa que el Corte Inglés o no. Como tienda online, no hablo ahora como negocios, estoy hablando como tienda online. Lo que quiero decir, un poco para que nos metamos aquí en este... decir, ¿qué es lo que busca la gente? Pues lo que busca la gente en las tiendas online básicamente es accesibilidad, rapidez y funcionalidad. Que pueda acceder sin muchos problemas a todos los productos, que la tienda responda a las funcionalidades que esperamos, es decir, que si yo me meto a comprar una camiseta, pues pueda elegir la talla y el color. No me meta a comprar camiseta de azul o camiseta de talla L y si quiero la XL tenga que salir fuera para volver a entrar, ¿vale? ¿Sí? Eso es funcionalidad de la tienda online y que no me cueste 4 minutos hacer la tienda porque me obligas a hacer la compra, me obligas a rellenar un formulario tremendo, un no sé qué, un no sé cuántos, un tal. Eso es lo que en general busca la gente. Y hay muchas cosas que yo puedo estar de acuerdo con vosotros de que el tema del diseño es importante. Sí, claro, hay que tener un diseño correcto, no puedo tener una página que me dé un 404 que no me lleva a ningún sitio, no puedo tener imágenes rotas, pero un diseño correcto, ¿vale? Va a implicar que sea, pues sea no fácil vender, sino que sea como a todos nos gustaría tener. Pero claro, no es lo mismo el diseño de una tienda, por poner un ejemplo, como la de Susana, que es un B2B que va a ir directamente a clientes, a una tienda como puede ser el caso de Tamara, que ya va a abrir su tienda a todo el mundo. ¿Vale? Pues claro, es que el diseño, Tamara va a tener que cuidar mucho más las fotos, va a tener que hacer un diseño mucho más cuidado, que por supuesto ya hay cosas que no son irrenunciables, que tienen que verse todas en móvil, qué tal, ¿vale? Pero claro, depende del tipo de tienda. Entonces, a lo que me refiero es que lo que prima hoy en día, aparte que por supuesto que la apariencia y el diseño es muy importante, ¿vale? Pero cuando hablamos de apariencia no hablamos exclusivamente de apariencia a nivel gráfico, sino lo que hablo es de hacer las cosas bien y sobre todo las cosas de manera lógica, ¿vale? Y os pongo 2 ejemplos que me contesté quien queráis, ¿vale? O sea, alguien que no haya hablado. Begoña, ¿puedes abrirte el micrófono? Sí. Sí, gracias. Hola, Begoña, buenos días. Encantado.
En una tienda online, por regla general, ¿el carrito dónde está? En la esquina superior derecha. Vale, ¿y el logo de la tienda online? Pues yo creo que en la esquina más o menos o en el centro sí, en el ¿En el centro o en la esquina superior izquierda, no? Exacto, sí. ¿Y qué pasa cuando le doy al carrito? Cuando yo pincho en el icono del carrito, ¿qué ocurre? Pues que se inicia una compra, ¿no? Que se abre el carrito y puedo acabar de comprar, ¿no? Sí. Y cuando le doy al logo de la tienda, ¿qué ocurre? Normalmente. ¿O qué Pues debería de ocurrir? no tengo ni idea. ¿Alguien Supongo se que lo puede decir? lo que debería de ocurrir es que me diese una información concreta, No, ¿no? cuando yo voy al icono de la página que está normalmente en la esquina superior izquierda, en las webs, ¿qué suele pasar? ¿Alguien lo sabe? Vas a inicio. Vas a la página inicial. Entonces, Sueles ir al home. claro, pero esto es diseño. Esto que yo acabo de decir es diseño. Entonces, claro, si yo le doy al icono y no pasa nada, o le doy al carrito y no me abre el carrito para poder iniciar la compra, podré tener un diseño gráfico súper chulo, ¿vale? Pero no estoy cumpliendo la experiencia ni la usabilidad que el usuario que entra a mi tienda online espera encontrarse. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Y tanto. Claro. Sí, sí. Y si yo estoy en una parrilla donde hay un montón de artículos y debajo hay un botón que pone añadir al carrito, lo que espero que haga es que cuando alguien pinche ahí, eso se añada al carrito. Sí. Si no lo hace, podré tener un diseño súper fantástico. Podré ser una tienda maravillosa y que haya ganado el premio de diseño de los sitios web de Aragón en la red, ¿vale? Pues ya que estamos en la provincia. Pero mi tienda online no cumplirá la funcionalidad para la cual los usuarios se conectan. Porque pensar que un usuario se conecta a nuestra tienda online para comprar y nosotros hacemos nuestra tienda online para vender. Si no cumple esas dos no sé cómo decirlo, esas dos premisas, la tienda online no funciona, sea preciosa o sea feísima. ¿Vale? O sea, feísima. Y luego habrá, lógicamente, con todo el cariño a todo el mundo, ¿vale? Si yo soy, como os he enseñado la de la botillería, que soy una tienda online de productos gourmet, pues ahí tendré que dedicarme o perder algo más de tiempo, de dinero, en hacer mis fotos, en hacer mi diseño, en hacer mis historias. Porque claro, una botella de 250 mililitros de aceite vale 9 euros. Ahora, si yo vendo botellas de 1 litro de aceite por 1,20 €, pues igual puedo hacer menos cosas, ¿vale? Porque igual tengo menos margen y mis productos que tengo es menos margen, aunque pueda vender más, ¿vale? Y porque cuando yo voy a comprar, nos guste o no, no tengo el mismo diseño cuando yo soy una tienda de gama media, gama alta, o cuando yo soy una tienda de gran consumo, ¿vale? No puedo tener el mismo diseño ni la gente va a perder el mismo tiempo. ¿Estáis de acuerdo? Sí. ¿Vale? Sí. Entonces, no solamente el diseño prima, ni ese tipo de historias, ¿vale? Y luego hay una cosa que sí que cada día se está utilizando más y no solamente, y lo que pasa es que os enseño si puedo conectarme. Sí, vale. Fijaros, una tienda online, voy a compartiros la pantalla, ¿vale? ¿Veis la tienda? Que se pone María Teresa, ¿sí? ¿La estáis viendo? ¿Alguien que venga sí o sí no? Sí, se ve. Vale, gracias. Sí. Vale, claro, fijaros, una tienda online que unos botines 725 €, unos pantalones 519, un abrigo kit 735, un jersey 980. Esto no es Zara, ¿no? No tiene pinta, ¿verdad? Claro, ¿qué pasa? Pues fijaros la experiencia de compra. Simplemente poniéndome y antes de entrar ya la tienda me está diciendo, oye,
Lo tienes en XS, en S, en M y en L. Y cuando pincho en el producto, porque al final lo quiero, ¿vale? Puedo añadir al carro, puedo hacer lo que quiera, pero fijaros, bueno, aparte de este rollo, en la parte de abajo me dice, bueno, pero oye, es que esto te iría, para esto te iría muy bien este pantalón o te iría muy bien. Y también otra serie, es decir, me está dando un montón de usabilidad extra, independientemente de que el diseño esté muy correcto, ¿vale? Pero lo que os quiero decir es que no solamente estamos buscando ese tema de la compra, ¿vale? Sino que estamos buscando realmente, bueno, pues un tema de darle al cliente algo más. Y fijaros que aquí lo que lo decía Ricardo, creo que era toda la información y tal, eso va a depender de los productos que yo venda. Porque aquí realmente, para un jersey de 980 euros, pues en el primer momento me da bastante poco información. Y en la parte de abajo, bueno, pues sí, me da algo más de información, pero, hombre, para un jersey de 980 euros, ¿vale? ¿Dónde me está dando la información? Pues en este caso cambia el darme la información por darme un montón de fotos, ¿vale? En la cual yo lo puedo ver, pues muy bien, ¿sí? Entonces lo que os quiero decir que, bueno, que no nos podemos, comillas, centrar exclusivamente en el tema de la información o en el tema de muchas cosas, sino que hay lo que la gente en general va a estar buscando es que mi tienda funcione rápido, mi experiencia de compra, o como lo queréis llamar, sea satisfactoria, es decir, que yo pinche y se añada al carro, vaya aquí, ¿vale? Vaya aquí y me lleve a mi carrito, vaya aquí y me lleve allí, ¿vale? A la página principal, es decir, que la experiencia que yo voy a tener sea una experiencia buena y una experiencia estándar, igual en todas las tiendas online. ¿Sí? Y otro detalle, Isaac, Dime. muchas veces, ¿me oyes? Sí, te digo, Aaron. El ejemplo de te metes al carrito y luego quieres seguir comprando y hay páginas que tienen el seguir comprando o no lo encuentras el seguir comprando y le das atrás en el navegador y a lo mejor y te no lo está vacía preparado. o cosas de... Claro, pero todo eso es usabilidad. Todo eso es experiencia de compra. ¿Vale? Entonces, claro, por ejemplo, el que yo creo que os lo enseñé en el otro módulo, pero como no sé si habéis venido todos, os lo enseño aquí. El que yo pueda enseñarle a una persona dentro de mi propia, de la ficha del artículo, comparto la pantalla, ¿vale? Dentro de la ficha del artículo, yo le diga, oye, si haces tu compra antes de 1 hora y 6 minutos, podrás recibir este producto mañana. Esta chorrada de aquí es muy importante. ¿Vale? Esto me asegura a mí como usuario que si hago la compra ahora tendré la tarta de chocolate mañana. Y si lo hago a las 2:15 ya no la tendré mañana. ¿Vale? Entonces, todo ese tipo de cosas es usabilidad que muchas veces, partiendo de la base que ahora mismo prácticamente todo el diseño web que se hace es un diseño que, bueno, pues más o menos correcto, ¿vale? Todo este tipo de cosas son muy importantes, ¿vale? Entonces, por supuesto, todo es importante, el diseño que decía David, la información que decía Ricardo y tal, pero lo que más prima ahora mismo es lo que os digo, es el poder acceder de una manera fácil y rápida a la información, ¿vale? Y el tener una experiencia de compra, una experiencia en la web que sea razonable, ¿vale? Y ojo, criticamos a Amazon, ¿no? Que decía David y decía Ricardo, que es como un poco el cajón desastre, ¿vale? Pero Amazon lo suple con un buscador brutal, ¿vale? Y ahora os voy a contar un pequeño... voy a hacer una pequeña pregunta, David. Esta es para David y para Ricardo. O para los dos, o que conteste el que queráis, ¿vale? David, Ricardo, ¿qué preferís? ¿Que yo esté en vuestra tienda online 2 minutos o que esté 15 minutos? Eso
Va a depender un poco de... A ver, hay varios factores ahí. Es una pregunta trampa, Isaac. No. Porque si yo consigo que la compra o la venta se haga en 2 minutos, a mí me da igual que esté más tiempo, porque A he mí conseguido no. No, pero escucha, es que déjame explicarte. Yo te dejo. Si vendo en 2 minutos, al final, ¿qué es lo que mi objetivo? ¿Cuál es? Vender. Y si está 2 minutos y compra, genial. Lo que pasa es que es cierto que cuanto más tiempo esté, mejor me va a tratar Google, porque más tiempo están los usuarios en la página y eso me va a posicionar mejor al final. Y además conseguiré que el cliente pues, tenga más información sobre mi empresa y vuelva como cliente fiel. Por eso te digo que es un poco pregunta trampa, pero... Vamos, no sé, yo prefiero que compre y ya está, pero quiero que vuelva, entonces que esté un poco más de tiempo sería lo ideal. Sergio, ¿tú piensas como David? Yo soy Ricardo. No Ricardo, sí, perdón. ¿Piensas como David? Cuando dices que esté 2 minutos, que esté 15, ¿es porque le cuesta 15 hacer lo mismo? No. A ver, ¿yo qué prefiero? ¿Que una persona que entre a mi web esté 2 minutos o esté 15? Independientemente, David ha puesto un condicionante, independientemente de que compre o que no compre. Es decir, yo prefiero que esté 2 minutos y no compre, o 15 minutos y no compre, o prefiero que esté 2 minutos y compre, o 15 minutos y compre. A mí me da igual, yo no he puesto el condicionante de que compre o no compre, yo he puesto el condicionante del tiempo. Yo prefiero que esté más tiempo. Si el tiempo que está es porque a él no le cuesta estar más tiempo para hacer lo mismo, evidentemente. Un tiempo de calidad, ¿eh? Si está 15 minutos porque está a gusto y compra o no compra o tal, prefiero que esté 15 minutos. Prefiero que esté 15 minutos y comprando. Prefiero que esté más tiempo en mi web que en otro, que menos tiempo. Lo que pasa es que ahí hay un poco también, a ver, Google, que es la macroempresa que es, tiene ratios de tiempos medios por tipos de página. Entonces, si está más tiempo del que debe en nuestra página es porque a lo mejor considera que el usuario no está consiguiendo la información y se pega demasiado tiempo para encontrarla. Entonces, es que por eso te digo que depende del tipo de negocio incluso. O sea... Sí, claro que depende del tipo de negocio, pero estoy hablando de tiendas online. No estoy hablando, yo no soy Booking. Y en Booking puedo entender que me pueda pegar 2 horas, o en Airbnb. Estoy hablando de que soy una tienda de deportes. Y si a mí me cuesta 15 minutos en darme cuenta que en tu tienda de deportes no vendes nada de golf, tu página es un tarro. Sí, por eso te digo que si está demasiado tiempo puede ser porque no, la experiencia es muy mala. Sí. Yo lo que quiero es que el que llegue compre o no compre, pero esté el menor tiempo posible. El tiempo que él decida estar, ¿vale? Vamos a decirlo de otra forma. Pero normalmente suele ser el menor tiempo posible. ¿Por qué? Porque esto va a suponer o que yo al final le voy a dar una respuesta en el menor tiempo posible. Ya no sé si esa respuesta es afirmativa o negativa para mí como tienda online, pero para el cliente es la respuesta que anda buscando. ¿Vale? Quizá yo ahí estaba pensando un poco más en nuestro tipo de negocio, que somos una empresa que distribuye equipamiento, material de laboratorio, que es un poco técnico. Por eso para mí es importante la información, porque nosotros somos un distribuidor, no fabricamos. ¿Sí? Entonces, consultamos páginas de fabricantes en los cuales estás un rato. Y si estás un rato en nuestra página viendo productos, información y viendo a ver qué llevamos, para nosotros es más positivo. Cuando entra alguien y solo está 2 minutos, en nuestro caso sería una señal de que esa página no engancha. Nosotros somos... Claro, pero tú me estás planteando, Ricardo, que lo que vosotros vendéis es material de laboratorio para profesionales y normalmente el profesional es una tienda B2B y el profesional hace otro tipo de compras. Yo te hablo ahora, quizá no he planteado bien la pregunta, seguro que no la he planteado bien, yo me refiero al cliente final, ¿vale? Al cliente de la calle que entra. Tenemos que tener en cuenta que lo ideal y nuestra... Ostras, no sé si os ha pasado, pero a mí, por ejemplo, me pone muy nervioso, antes creo que eras tú, ¿no? Que has hablado de Booking, ¿no? A mí Booking me pone especialmente nervioso, ¿vale? Yo entro en Booking en el buscador y digo, y esto es real, ¿eh? Digo, quiero un apartamento para 4 personas en Biescas. Lo busco y Booking me da un resultado y me dice 130 resultados. Y resulta que los 130 resultados
hay 5 o 10 que son en Biescas. Pero es que me puede estar dando apartamentos en Jaca o en Benasque. Solamente porque el señor que ha metido el apartamento ha puesto cerca de Biescas. No, que es que no quiero nada cerca de Biescas, lo quiero en Biescas. Entonces, la experiencia del usuario en Booking, ¿vale? Puede ser no lo buena que debería. Porque si yo quiero ir a Biescas, quiero ir a Biescas. No quiero ir a San Juan de Plan, ni quiero ir a Jaca, quiero ir a Biescas, ¿vale? Entonces, lo que me refiero es, el cliente final lo que busca es algo muy rápido. Y los grandes jugadores del e-commerce, su máxima es siempre simplificar los procesos de compra para que la gente encuentre los productos rápido y compre. Por 2 razones. Primero, porque mejoran la experiencia del usuario en la tienda online. Eso hace que el usuario repita. Y tercero, y muy importante, ¿vale? Y esto va a ser más extraño que nos pase, pero nos puede pasar, ¿vale? Tener 5 personas viendo mi catálogo online hace que mi web necesite tener servicio, soporte para 5 personas. Si en vez de 5 tengo que tener 25 o 50, ¿vale? Pues claro, mi servidor y todo tiene que ser mucho más potente que si solo son 5. Si esos 5 o 50 al final me acabasen comprando, genial. Pero si no me acaban comprando, pues de genial nada, ¿vale? Es decir, yo tengo que dejarle muy claro a un cliente qué hago, ¿vale? No sé si la tengo, para mañana la voy a intentar recuperar, ¿no? Tenemos una clienta que se pegó durante casi 3 meses con su tienda online con una imagen en la página inicial y vendía muy poquito. Y cuando alguien le preguntó, cuando un día preguntándole cuál era la experiencia de la gente cuando entraba, decía, no, es que yo creía que tu tienda online era de decoración. Y cuando entré y cuando empecé a navegar y vi que era de bolsos, pues claro, me fui. ¿Por qué? Porque las imágenes que tenía en la página inicial parecía una tienda de decoración. Entonces no tiene ningún sentido que yo esté dando una experiencia que no es buena, ¿vale? Con respecto a lo que tú dices, Ricardo, sí, claro, si yo vendo a profesional, que vean mi catálogo, que naveguen y tal, pero es otro tipo de negocio, ¿vale? O sea, yo lo que me referiría era eso, era decir, ostras, aunque os parezca mentira, ¿vale? La persona es muy difícil, y esto es un sentir muy, muy español, ¿vale? No, yo no tengo este producto, pero por si acaso, ya que está, a lo mejor me compro otra cosa. Si un cliente entra a nuestra tienda online buscando jamón de Jabugo y nosotros vendemos jamón de Teruel, aunque el jamón de Teruel nosotros podamos pensar que es mejor que el jamón de Jabugo, pensar que en el 90% de los casos no le vais a vender jamón de Teruel. ¿Estáis de acuerdo conmigo o no? Totalmente. No, sí, sí. Es que entonces no tiene sentido que yo a un tío le haga perder el tiempo, y estoy hablando jamón de Jabugo o jamón de Teruel. Si yo he puesto en Google jamón de Jabugo y sale una página, pincho y entro a una página que vende jamón de Teruel, no sirve de nada. Para el señor, o sea, yo que voy buscando jamón de Jabugo digo, vaya castaña Google, ¿vale? Y el que vende jamón de Teruel no va a vender. A lo mejor, si suena la flauta, 1 de cada 100, 1 de cada 1000 se lo va a comprar, pero no va a ser lo habitual, ¿vale? Entonces, por eso os decía que es lo más importante es dar una buena experiencia al usuario y una rapidez, porque además, y esto estaréis, creo que fue Aarón la semana pasada, Aarón, ¿tú contaste algo del otro día? ¿Habías comprado esperando al tranvía? Sí, sí, sí. Claro, es que esto es como, nos guste o no, que a mí no digo que me guste, ¿eh? O sea, ojo que lo que yo estoy diciendo aquí no quiero que penséis que es lo que me gusta o que es lo que... No, pero es que es lo que está pasando. Y vuelvo a repetir, nosotros montamos una tienda online para vender, ¿vale? Entonces, lo que nos está pidiendo ahora mismo la gente es que en nuestra tienda online, bueno, pues se vendan o los productos estén lo más accesibles posibles, ¿sí? ¿De acuerdo? ¿Dudas? David, ¿no te he convencido o sí? Sí, 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 estoy totalmente de acuerdo contigo. ¿Vale? O sea, es decir, otra cosa es luego ya lo que tú dices, por supuesto, el tema Google, el tema SEO, el tema posicionamiento, llámalo como quieras, ¿vale? Pero sí que es importante, ¿vale? Pues lógicamente, bueno, pues tener tenemos algunos condicionantes que van a hacer, pues,
cuanto a la apariencia o en cuanto a la tienda, va a ser importante cambiar. Entonces, bueno, al final, por supuesto, la apariencia es importante, pero antes de comenzar a diseñar tenemos que, bueno, pararnos un poco a ver qué información queremos que tenga, cómo queremos que la tenga, ¿vale? Y cómo queremos distribuir la información. Quizá más importante que el diseño gráfico que os decía o el diseño visual, que es muy importante también saber cómo vamos a distribuir o cómo vamos a trabajar esa información, ¿vale? ¿Y qué tenemos que pensar? ¿Vale? Y con esto acabaremos por hoy y os pongo un primer deber, ¿vale? Necesito saber en todo momento quiénes son mis potenciales clientes, ¿vale? ¿Quiénes son la gente a la que yo estoy mandando o haciendo ese trabajo, ¿vale? Esa tienda online. ¿Qué es lo que quieren y qué buscan? Ahora Ricardo lo decía, ¿no? Es que yo vendo productos de laboratorio, la gente quiere información, busca información sobre mis productos porque son unos productos muy técnicos, ¿vale? ¿Qué le puedo ofrecer? ¿Vale? Pues claro, yo le puedo ofrecer un montón de información, le puedo ofrecer PDFs, le puedo ofrecer vídeos, ¿vale? Por ejemplo, por poner un ejemplo, no sé si yo hago una tienda de vinilos, a mí me puede resultar muy interesante tener una sección, una especie de explicación de cómo se coloca el vinilo. Pues me puede parecer súper interesante, ¿vale? Sin embargo, si yo vendo zapatos, pues tener vídeos promocionales de los zapatos, a lo mejor en mi tienda online no me aporta tanto valor, ¿vale? No a mí, no nos equivoquemos, a nuestros clientes, ¿vale? ¿Dónde están mis clientes? Quiero decir, mis clientes van a están en el móvil, están en un ordenador de sobremesa, están en una tablet, están en un portátil, ¿vale? Y luego también cuándo y cómo se conectan, ¿vale? Evidentemente, si yo soy y vuelvo al ejemplo de Susana, si yo soy un taller que me estoy conectando en el ordenador del taller y que tengo poco tiempo porque tengo que comprar la pieza, necesitaré que la tienda sea ágil, sea rápida y yo pueda comprar la pieza sin ningún tipo de equívoco a la que quiero y necesito comprar, ¿vale? Posiblemente si soy una persona que estoy en un laboratorio de análisis clínico, tengo más tiempo pues, para sentarme, estar delante de un ordenador o mirar. Posiblemente si soy una tienda de ropa y mi público pues, son mujeres de entre 25 y 55 años que me suelen consultar a partir de las 8, 9, 10 de la noche y lo hacen en el móvil, es porque están en el sofá, no les apetece ver el hormiguero y tengan más tiempo. Claro, todo eso va a influir o tiene que influir en mi diseño. Pero todo esto tenemos que intentar, no sé si pensarlo, pero sí tenerlo claro. Porque si no soy capaz de saber o de responder a estas preguntas, ¿vale? El diseño que haga será muy bonito, será precioso y será posiblemente maravilloso. Pero al final no cumplirá el poder responder a mis clientes, que son los que van a acabar comprándome y son de los cuales yo voy a vivir. ¿Sí? ¿De acuerdo? Vale, entonces para mañana quiero que penséis un poco, ¿vale? No sé si todos tenéis o no tenéis tiendas online, ¿vale? O tenéis proyectos en marcha o no los tenéis o qué, ¿vale? Si los tenéis, me gustaría que contestaseis a estas preguntas, ¿vale? Si ya
Yo os intentaré subir el documento al Classroom, ¿vale? Y cuando os lo suba, bueno, pues podéis mandar un poco también allí las contestaciones, ¿vale? Si alguno de vosotros no tiene un proyecto online o no lo tiene claro, o no, ostras, es que no sé, o no voy a hacer, o no sé por dónde ir, ¿vale? Yo os propongo 3 proyectos, y os propongo 3 proyectos porque tengo información de ello, ¿vale? Y luego podemos hacer ejemplos, ¿vale? Y entonces podríais coger una tienda, o bien podría ser una zapatería online, o bien una tienda, una quesería online, o bien una tienda de recambios de electrodomésticos, ¿vale? Cualquiera de las 3, si alguno no tiene una idea, que yo entiendo que lo querréis hacer con vuestra idea, porque así os ayudaré algo más, ¿vale? Podéis coger esas, o una tienda, una zapatería, o una quesería online, o una tienda de recambios. Y con esas, bajo ese mismo prisma, intentar responder a estas preguntas que yo os pongo aquí, ¿vale? ¿Quiénes son mis clientes o mis potenciales clientes? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? ¿Qué puedo ofrecerle? ¿Dónde están? Y cómo se van a conectar a mi tienda online. ¿De acuerdo? Apuntado en un papel, no necesito nada bonito ni nada de nada. Simplemente quiero que me lo paséis para un poco que empecéis a pensar. Vamos a adecuar el diseño no solamente a nuestra imagen de empresa, que muchas veces se hace así, o a nuestro estilo, sino también al tipo de cosas o de necesidades de nuestros clientes, ¿vale? Y termino con... Por favor, ¿qué tipo de empresa tiene que ser? ¿Perdón? Repite, por favor, qué tipo de empresa tiene que ser. Yo, ¿Quesería, zapatos? si no es ninguna, si no es la que tú quieres, la que tú tengas, ¿vale? Que puedes utilizarla, ¿vale? Podéis hacerlo bien con una... Yo tengo imágenes, productos de prueba y demás de zapatería, una quesería o una tienda de recambios de electrodomésticos. Cualquiera de las 3 me sirve. Entonces, ¿qué nos recomiendas? ¿La nuestra o Yo recomiendo que lo hagáis con la vuestra, ¿eh? Vale, vale. Pero puede ser que haya alguien que no tenga proyecto. Entonces, yo recomiendo que lo hagáis con la vuestra. Porque así de paso lo pondremos, lo veremos, y si algo tenéis dudas, oye, Isaac, es que no sabía definir qué quiere mi cliente. Bueno, pues vamos a intentar ayudarlo, porque esto haremos lo mismo con el catálogo y haremos lo mismo con un montón de cosas, ¿vale? Con lo cual, por eso digo que yo recomiendo hacerlo con la vuestra, ¿vale? Si nadie tiene problemas, si alguien no quiere decir de qué está haciendo su negocio, pues entonces que coja uno de estos negocios, ¿vale? No hay ningún problema, pero yo, desde luego, mi recomendación es que lo hagáis con la vuestra, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque esto nos va a ayudar a realmente hacer o tomar el diseño en función, el diseño gráfico en función de las necesidades que va a tener nuestros clientes y en función de muchas, de cosas que vamos a poder ofrecerle al cliente. Y el ejemplo, simplemente para acabar y para que de alguna manera penséis un poco, ¿vale? Os lo pongo con algo que está pasando en el comercio electrónico, ¿vale? Hasta hace relativamente poco, 8 meses, 10 meses más o menos, el 90% o el 95% de las tiendas online, en las fichas de los productos, ¿vale? Donde nos enseñaba el producto ya para darle a añadir al carrito, las fotos eran ¿de qué formato? ¿Cómo eran? ¿Cómo eran las fotos? ¿Cómo eran las fotos? ¿Qué forma tenían? ¿Apaisadas, alargadas, cuadradas? ¿Cómo? ¿Cuadradas? Cuadradas. ¿Y ahora cómo son? Empieza a haber muchas tiendas que nos empiezan a enseñar fotos alargadas. Sobre todo, por ejemplo, las tiendas del sector de la moda. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta que en una foto cuadrada, si no le quiero cortar ni la cabeza ni los pies al modelo, que era un poco feo, ¿vale? Pues desperdicio muchísima foto. Entonces, ¿qué hacen? Ahora hacen las fotos alargadas, porque entienden que dentro de de lo que el cliente quiere ver el modelo entero. Pero eso no es algo que hayan decidido los diseñadores. No sé si veis por dónde quiero ir. ¿Entendéis lo que estoy diciendo? ¿Hola? Pero Sí. ¿eso es para verlo por el móvil?
¿Tiene No, algo no, que no, ver? no. No. No es para verlo por el móvil, no. La razón es que si yo pongo una foto cuadrada, ¿vale? La foto cuadrada es una foto cuadrada cuando el artículo llena mucha parte de la foto, queda muy bien. Pero cuando yo hago artículos que son muy alargados, por ejemplo, imaginaros botellas de vino, desperdicio muchísima superficie. Y desperdicio muchísima superficie de mi página web. Entonces, si yo ahora hiciese una tienda de botellas de vino, mis fotos serían alargadas. Porque desperdicio menos superficie de visión. Independientemente del móvil e independientemente de lo que sea. Vale, pero no me lo dice, mi diseñador gráfico. Me lo dice que la gente quiere ver la botella de vino entera. Pero bueno, eso sería adecuar las imágenes a tu producto, ¿no? No. Es adecuar el diseño a tu producto, no el producto a tu diseño. Sí, eso es, claro. O sea, No. Las imágenes, no es tan claro. las fotos que yo pongo, que se ¿Sí? adecuen a mi producto. ¿Cómo que las fotos que tú pones que se adecuen a tu producto? Que si, por ejemplo, pongo una botella, pues sí, como menos se desaprovecha la imagen, o sea, el espacio que ocupa una imagen es en formato vertical. Pero si, por ejemplo, vendo platos decorativos para que se vean solamente desde arriba, pues a lo mejor el formato cuadrado es adecuado, porque un círculo encerrado dentro de un pero cuadrado... yo no os he dicho... cuidado. Yo no os he dicho que ahora todas sean alargadas. No, yo no he dicho esto. He dicho que de pronto hemos empezado a ver webs que dejan de tener las fotos cuadradas porque se adecuan mucho mejor fotos de otros formatos. Sí, vale. ¿Vale? O sea, no he dicho que ahora todas las fotos sean alargadas. No. Lo que estoy diciendo es que si yo ahora me voy aquí, esta foto es alargada porque se adecua mucho mejor al formato, ¿vale? Porque cuando meto fotos de esto, ya no, aquí a esta le han cortado la cabeza, ¿vale? Pero si fuera cuadrada le cortaría mucho más la cabeza o la pondría más pequeña. Sí. Entonces, claro, yo tengo que pensar, ¿qué quiere ver mi cliente? ¿Quiere ver el producto entero? Pues tendré que encontrar la forma de mostrarle el producto entero, independientemente de lo que sea. No porque me gusta esta plantilla o porque me gusta este diseño, lo voy a meter allí. No, porque pienso qué es lo que quiere ver mi cliente. Y si yo, por ejemplo, vendo esto y considero que esto es muy importante porque el cliente le gusta mucho hacer esto, fenomenal. ¿Pero creéis que en todos los productos es importante que haya un zoom? Porque yo no. Porque yo no creo que sea importante en todos los productos que haya un zoom. Si yo soy una carnicería, ¿creéis que es importante que haya un zoom en mis productos? Si luego el filete que le vas a mandar no es el que está en la foto. Sí, claro. No, es que sí, claro, pero luego cuando lo hacemos no lo pensamos. ¿Vale? O sea, quiero decir que por eso os digo que lo importante y lo que os estoy pidiendo es que penséis qué vais a vender, ¿vale? Para en función de qué voy a vender, quién son mis clientes, qué quiere, qué busca, poderle ofrecer ciertas cosas, ¿vale? Cuando yo busco un ratón para ordenador, necesito saber qué tipo de conexión tiene, ¿vale? Y si es compatible para PC, para Mac, para Windows 10, para no sé qué. Eso es lo que necesito saber, ¿vale? Pero realmente pensamos que a la gente le interesa, a la mayor parte de la gente, le interesa si el ratón está hecho con plástico reciclable, pues a lo mejor a un 5%, lamentablemente, ¿vale? Pero no es la información que el cliente quiere saber de mi producto. O cuando yo vendo productos de belleza, pues me podrá interesar saber para qué es, el tipo de aplicación, el contenido del producto, un montón de cosas, ¿vale? Entonces tengo que saber qué historias tengo que poner o no, ¿vale? ¿Lo veis? ¿Veis lo que quiero que hagáis o no? Sí. No es fácil lo que os estoy pidiendo, ¿eh? No es fácil lo que os estoy pidiendo. ¿Vale? No es fácil lo que os estoy pidiendo, pero lo que quiero es eso, precisamente, bueno, pues que empecemos a darnos o a dar alguna vuelta, ¿vale? ¿Más dudas? ¿Más preguntas?